Un café con historia, un podcast que no te dejará indiferente. Tu viaje acaba de empezar. Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Un Café con Historia, un podcast que no os dejará indiferentes. Seguro que el más avispado se estará dando cuenta que esta voz no concuerda con la imagen. ¿Verdad, Fernando Olmos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad es que no concuerda, pero tiene su pequeño encanto. Oye, ¿qué ha pasado? Pues fallos del directo, que el directo, todo hay que decidirlo, nos salió fenomenal. Muy agradecidos tanto a las musas de Campo de Criptana, como al público, como a todos los compañeros. Pero no se pudo guardar tal y como como hubiésemos querido, y al fin y al cabo, pues, fallos del directo. A ver, somos unos tremendos también. Hemos perdido unos 17 minutos de audio. Ostras, es tiempo. Pero bueno, tenemos casi 2 horas, pero bueno, que es tiempo valioso. Que parte de ese tiempo es esta imagen que estáis viendo, que estamos los dos hablando, y que, te digo la verdad, me recuerda mucho cuando era pequeño y veía Humor Amarillo, sí, y veía gente haciendo cosas y los comentaristas hablando de cosas que no tienen nada que ver. Esto es un poco Humor Amarillo, ¿eh? Vale, vamos al rollo Humor Amarillo. Vamos a intentar explicaros qué es lo que estamos haciendo durante estos 17 minutos hasta que ya vuelva el audio y ya pues podamos dejar el vídeo normal y como está. Porque esto fue un directo que hicimos, el primero de la segunda temporada, que nos desplazamos al Campo de Criptana, a la cueva de la Marcela, en el restaurante Las Musas. Sí. Y nos planteamos, pues, era momento de abrir fronteras, movernos y ver un poquito la historia de Campo de Criptana, ¿verdad? Efectivamente. Que, por cierto, ese pueblo tiene una historia fascinante. Bueno, ya lo verán. Ya lo verán. De hecho, esto que estáis viendo así, semi-desacoplado y tal, ya veréis cómo va a mejorar. Sí, va a mejorar y mucho. A ver, estamos, como he dicho antes, en la cueva de la Marcela y la verdad es que Campo de Criptana está ganando un montón de enteros con Un Café con Historia, con nuestro podcast. Porque sí, ya sabes que nuestros estudios de grabación en esta segunda temporada están instalados allí, no en Las Musas, pero sí en Campo de Criptana. Bueno, tampoco le tienen mucho que envidiar, ¿eh? No, para nada. Y además, pues hay que dar las gracias a todas esas empresas de Campo de Criptana que, sin habernos escuchado ni siquiera, pues han apostado por nosotros y nos han ayudado a, por lo menos, a tener unos micros nuevos y unas cámaras y demás. Aunque mira, el fallo, chicos, no es por los micros, ¿vale? Es por nosotros. Pero bueno, esto se va a solucionar. Hay que agradecer, pues, a JRMM, Recuperación de Patrimonio Histórico. No nos podemos olvidar de AMG Servicios. ¿A quién tenemos más? Uniagua. Tratamiento del agua, nos está echando un cable impresionante. Tenemos a Edeminox, carpintería metálica. Tenemos también a STM, instalaciones deportivas. Y como no, pues tenemos al restaurante Las Musas, que pues son el grupo de empresas criptanenses que, bueno, con su buena fe, pues nos están intentando ayudar a levantarnos. Nada, aquí en el directo lo que estábamos hablando justo en ese momento era de quiénes somos, no lo vamos a repetir. Hablamos mucho de quiénes somos. Porque si ya nos estáis viendo es que ya sabéis dónde estamos y lo que hacemos, ¿vale? Y sobre todo nos metíamos en el tema este de que habíamos tenido reuniones, ¿verdad, Fernando? Sí. Que decíamos que el Campo de Criptana era muy interesante, teníamos que entrar. Es que es un pueblo muy interesante, como lo vais a ver. Y pensamos que la mejor forma era hacer un general.
Sí, ¿no? así introductorio, sí. Luego ya tendremos episodios, incluso directos, más específicos, incluso de la propia población, pero no quiero adelantar acontecimientos. Sí, íbamos a hacer un poquito, conocer la historia de Campo de Cristana y como no podía ser de otra forma, pues hacer una entrevista, que es nuestro formato tradicional y que justamente ahora, en cuanto acabe este pequeño logo de un café con historia, pues vais a conocer a la persona que hemos tenido invitada. Aquí sí que me da bastante coraje. Sí, a mí realmente, porque nosotros presentarnos ya habéis visto lo que hemos hecho, que presentamos nosotros y ya está, y no pasa nada. Pero sí que es verdad que por parte de Carmen, de Enclave Cultural, nos da mucha pena porque fue muy interesante y sí que se pierden unos minutos que sí que opinamos que son valiosos. Así que vamos a intentar explicar un poquito lo que pasó. Venga, sentado junto a mí tenemos a Ángel Javier Cárdenas, historiador, arqueólogo, y que como siempre, pues en estos directos coge una función, un rol de entrevistador y que, joder, nos trae a fenómenos, ¿eh? Sí, la verdad es que Cárdenas con cada entrevista se va superando, la verdad. Y la verdad es que lo hace genial. Lo hace genial. Nos trajo a Salvador Samper. Qué curioso, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí. Nos trajo a Salvador Samper, fichado al equipo. Sí. Nos trajo a Ángel Fontecha, fichado al equipo también. Luego nos trajo a Luis Miguel Román Alhambra, sí, que bastante tiene el pobre con lo suyo. No, es que tiene un montón de tarea y la verdad es que también agradecerle la labor de colaboración y en la Burger Cup, cuando hablamos del Quijote, que por cierto, si no lo habéis visto y escuchado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y en este último viaje, pues nos ha traído a Carmen Alberca Lorente, que es de Enclave Cultural, que la chavala es una fenómena. O sea, los que seáis de Campo de Cristana y de ya incluso pueblos de alrededor, la vais a ver que siempre guiando a un grupo de 20, 30 personas. Sí. Y bueno, pues creíamos que como la primera persona que debería de estar en este directo, pues era Carmen, ¿vale? Para explicarnos un poco lo que hacía. Sí, para mí la labor que hace Carmen con Enclave Cultural es fascinante porque al fin y al cabo está enseñando lo que es nuestra tierra, lo que es La Mancha, a gente de fuera, que dice, bueno, eso cualquiera puede... No, eso hay que saber hacerlo bien, porque al fin y al cabo es con el buen o el mal sabor de boca que sabe la gente luego a su casa. Y la verdad es que una persona que te puede explicar las cosas desde una perspectiva histórica, cultural, gastronómica, etcétera, etcétera, social, de lo que es la tierra en general, pues, ¿qué quieres que te diga? Eso es para mí una labor muy importante. De hecho, es la primera línea de batalla en la pedagogía, para mí. Sí, por supuesto. Además que es una valiente. Sí. Es una valiente porque cuando se fundó Enclave Cultural formaba parte de 2 personas, ¿vale? Y bueno, pues lo que son las cosas, ¿vale? Al final se queda ella sola, sí, se echa para adelante y vamos dándolo todo, que desde Enclave Cultural, ¿vale? Tenemos visitas guiadas, actividades culturales y gastronómicas, talleres de divulgación medioambiental, servicios de guía de acompañante, gestión de servicios culturales, turísticos, gestión de recursos de formación, seminarios, conferencias, jornadas, exposiciones, convivencia con empresas, que ahora hoy en día las empresas lo utilizan mucho, tanto para trabajadores como para clientes o incluso proveedores. Sí. Actividades siempre adaptadas y accesibles para todos. Es un abanico completo lo que hace Enclave Cultural. Yo lo que te he comentado, para mí realmente es la primera línea de batalla de la divulgación y es la más importante. Para mí. Total. Más que redes sociales o incluso talleres o cursos o tal. Para mí la primera línea de batalla es una persona que desde todas las perspectivas que tú has comentado divulga la historia, el patrimonio, la cultura de un lugar. Y hay que reconocer una cosa, porque nosotros somos de donde somos. Sí. Bueno, tú no, tú eres segoviano y albaceteño, pero ya lo digo, luego va a haber un spoiler, que ya ¿no? Lo han dicho, sí. Como manchegos, aunque albaceteño también eres parte de manchego, sobre todo lo que a mí me gusta mucho de Enclave Cultural es que saben trabajar muy bien en la zona donde estamos, potenciar la zona donde estamos y fomentar y sensibilizar sobre el patrimonio cultural manchego. Uno de los más olvidados, para mí, creo.
No es que esté olvidado, simplemente pues que hay otros que se saben publicitar mucho mejor que nosotros. Es como, voy a hacer una analogía un poco burda, pero bueno, es como el tema de los vinos. El problema de los vinos manchegos a día de hoy es que antiguamente pues a lo mejor no se hacían tan buenos vinos como en otros sitios, pero a día de hoy en cualquier sitio puedes sacar un vino de cualquier tipo, más que nada por el tema de las cubas electrolíticas y tal. ¿Qué pasa? Que lo que nos falta es un poquito de marketing. ¿En el tema del vino? Sí. ¿Y en el tema de la cultura y de la historia y tal? También. También nos falta ese marketing. Es decir, no nos sabemos vender. Bueno, pues para eso hay gente como Carmen, que es la que sí que nos sabe vender. Y oye, me consta, ¿tú te acuerdas esa tarde? Sí. Que tenemos que ir rápido, ¿eh? Sí, porque Carmen es una mujer que no para. De hecho, tenía un grupo, creo que eran alemanes, ¿no? Me suena que sí, creo que eran alemanes, ¿no? Bueno, la verdad es que no sé dónde eran. Sí, pero que es bueno de decir gente que viene de tan lejos, independientemente de los motivos y tal, que se interesa por venir por la zona. Vale que hay mucho tema quijotesco, el tema de los molinos de viento. A la gente del extranjero le llama muchísimo la atención, pero muchísimo. Es brutal. Yo lo he podido contrastar y constatar en otros países, por ejemplo, en Alemania, que he estado de viaje cuando he dicho, no, yo vivo aquí y tal. Y la gente empieza a sacar cosas y tal. Igual que si tú, por ejemplo, empiezas a hablar con uno de Múnich y empiezas a decir, pues yo he estado en la cervecería HB y he visto tal, y he visto no sé qué. Más o menos. La verdad es que yo recuerdo cuando hablaba con Carmen por teléfono, cuando íbamos a preparar toda esta entrevista y demás, y me decía, yo lo único, por favor, es que no quiero hacer esperar a mi grupo. Y a las 5 yo tengo a un grupo en la Puerta de las Musas, tengo esperándome que salgo de ahí directa, acabo la entrevista y yo me voy zumbando a lo mío. Tengo que decir una cosa en favor nuestra. Esto está un poco feo que lo diga, pero si me permites lo voy a decir. Yo siempre Fue la primera vez que empezamos extremadamente puntuales nuestro directo, porque cierto. Otras veces por H por B. Efectivamente, no solo por culpa nuestra, por las circunstancias, pues hemos empezado más tarde, es decir, por el propio sitio donde lo organizábamos, porque nos faltaban a nosotros cosas, por la climatología, como nos pasó en la Burger Cup, que no podíamos empezar porque no nos veíamos ni siquiera a nosotros mismos del sol que hacía. El sol que hacía un calor. Pero en este caso, todo hay que decirlo, empezamos a la hora que acordamos, así, ¡pum!, directo. Y eso para mí es como, mira, poco a poco el equipo va engrasando la maquinaria y vamos bien. Eso está muy bien. Hay una parte, claro, es que a mí me da mucho coraje esta parte, sobre todo, a ver, que se pierda nuestra presentación me da absolutamente. Sí, lo que hemos dicho, que nosotros hablamos mucho y mucho, por no decir bla, 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 tanto, no pasa nada, pero la primera parte de la entrevista sí que fue muy interesante. Sí, muy interesante porque hubo una pregunta que justo cuando recuperemos el audio, Carmen va a más o menos acabar de explicar el tema. Y es que, claro, que hablábamos porque nosotros le preguntábamos que desde el punto de vista turístico, si los manchegos habíamos sabido aprovechar todo el turismo quijotesco. Y luego a continuación le hacíamos otra pregunta muy importante y era que si ese turismo quijotesco era el causante de que se tapara o ocultara el resto de la historia de nuestros pueblos. Porque nosotros sí queremos mucho al Quijote, queremos mucho a Cervantes, pero La Mancha no es solo el Quijote y Cervantes. Hay mucho más. No, a ver, La Mancha realmente, pues nosotros entre bastidores lo hemos hablado muchas veces y de hecho lo voy a decir. La Mancha existe como terminología del territorio gracias al Quijote, porque de hecho Cervantes no lo utilizaba como sinónimo de algo guay, sino al contrario, era un topónimo en plan desnostado, en plan, al fin y al cabo, venía del mundo tardo romano y bueno. El caso es ese, que Cervantes lo puso por así decir, en boga, porque gracias a eso se creó una provincia que incluso llevaba el propio nombre de La Mancha. Si no, a lo mejor se hubiese llamado provincia de Calatrava o tal, cuando la provincia de Ciudad Real del siglo XVIII. Pero no es así. Pero sí que es verdad que nuestra historia es mucho más rica que Quijote, que Sancho, que el vino, que el queso y todas esas cosas por las cuales, desde una forma sencilla, la mayoría de la gente foránea nos conoce.
La historia de esta tierra tiene mucho más y, de hecho, uno de los motivos por los que quisimos hablar de la historia de Campo de Criptana precisamente era por eso, porque sintetizaba extremadamente bien toda la historia, no solo del pueblo de Campo de Criptana, sino de todos los alrededores, extrapolándolo a lo que es La Mancha y un poquito más allá de La Mancha. Es decir, que realmente yo creo que el Quijote vino bien para publicitarlo, pero es hora de sacar la verdadera historia que hay detrás. Empezamos a dejar hablar a Carmen, que esto es lo realmente interesante del tema. Amigos, venga, os dejamos. Y ya damos a conocer el resto. El Quijote funciona como gancho. Sí, La gente viene por el exactamente. Quijote y luego descubre una mancha que supera el Quijote. Sí, y luego se van ya con una sensación superior, una experiencia mejor, porque conocen otras cosas que no esperaban. Muy bien, muy interesante. Y hablando de esa gente que viene, un poco, tú que trabajas con ellos y bueno, eres una profesional del sector, vamos a hablar un poco del perfil del turista, del perfil del visitante en estas zonas, ¿no? ¿Qué tipo de turismo predomina en Campo de Criptana? ¿Es un turismo nacional? ¿Es un turismo internacional? ¿Un turismo de paso? ¿Un turismo que pernocta? Háblanos un poco del perfil del visitante. El turismo aquí en la provincia de Ciudad Real es prácticamente nacional, hay muy poco internacional, la gran mayoría es nacional. Y es un turismo de paso, porque aquí no tenemos demasiado alojamiento. Queremos que vengan muchos visitantes, pero nos falta alojamiento. Entonces es un turismo de paso. Además, la provincia de Ciudad Real siempre ha sido conocido como un lugar de paso. Claro. Históricamente es un lugar de paso para la gente que viene del norte al sur y del sur al norte. Actualmente y afortunadamente ya comienzan a parar y a conocernos. Sí, pero es un turismo que pasa por aquí, camino de otro sitio, Sí. y aprovecha para ver aquellos puntos destacados. No alguien que venga a pasar una semana, 15 días. No, tanto no, sí que vienen a pasar varios Un par de días. días, sí. Ya se ha conseguido que vengan varios días, 3, 4 días, pero no más. Es una ruta del Quijote enmarcada en los pueblos centrales y sí se puede llegar a esos 4 días, incluso 5, pero no demasiado, no mucho más. En cuanto a la ruta del Quijote, es otra cosa curiosa. Vamos por el campo, por los pueblos, estos cartelitos verdes, ruta del Don Quijote, pero están en todas partes. Entonces esto a mí me hace pensar, ¿hay una ruta del Quijote concreta que tenga un inicio o un fin? ¿O simplemente son una serie de recursos, una serie de puntos que conforman la ruta del Quijote, pero no hay una ruta, digamos, delimitada? No lo sé, entonces pregunto. La Junta sí que ha desarrollado diferentes rutas. O sea, que existen. Sí, existen. Por ejemplo, hay una que abarca 27 pueblos, que claro, quien venga a hacer la ruta del Quijote no se puede recorrer 27 pueblos, es un poco utópico, pero sí que hay diseñadas rutas. Aunque no las exista, aunque no se puedan hacer, todos nos aprovechamos de ello. Claro. Yo creo que la figura del Quijote hace que todas las poblaciones tengamos algo vinculado al Quijote, nos unamos a través de esa vinculación a la ruta del Quijote y demos a conocer el destino por ese motivo. Sí, pero es interesante que hay unas rutas definidas, ¿no? Sí. Eso es... No creo que se haga, como te he dicho, es muy pesado. No creo que se llegue a hacer. Se hacen rutas más cortitas que diseñamos los que estamos a pie del trabajo, Claro. pero sí que hay rutas diseñadas. Y claro, esas rutas intentan dar a conocer todas las poblaciones, por eso abarca tantas poblaciones. Claro. Pues muy bien, un recurso que hay que explotar. Y de hecho, bueno, no sé si los propios vecinos de Campo de Criptana, de Alcázar de San Juan, de Herencia del Toboso, aprovechan este tipo de actividades turísticas que desarrolláis empresas como la vuestra, como Enclave Cultural, ¿no? Es decir, estas rutas del Quijote, este turismo, ¿se aprovecha por los habitantes de nuestra comarca o pasa desapercibido? Es decir, ¿somos nosotros los grandes desconocedores de nuestra historia, nuestro patrimonio cultural? Yo creo que todas estas actividades pasan un poco desapercibidas porque al vivir en el lugar creemos que lo conocemos todo, que no necesitamos, nos vamos a viajar a otros sitios, pero conocemos nuestro lugar, verdaderamente no lo conocemos. Claro. Sí que es verdad que estamos desarrollando actividades o rutas temáticas
y eso sí tienen mejor acogida, porque es algo específico que tal vez ellos piensen en ese momento que no conocen, y eso sí tiene mejor acogida, tanto por los propios cristanenses como por otras poblaciones de alrededor. Pero lo que es la cultura Ruta del Quijote típica, la gente se cree que lo conoce todo, claro, y no tiene buena acogida por las propias poblaciones que lo... Eso es, de hecho, seguro que nos sorprenderíamos si participásemos en una de estas rutas que damos ya por sabidas, nos sorprenderíamos de todo lo que podemos descubrir y aprender sobre nuestro territorio. Y un poco en esta línea, no sé si nos podrías hacer un ranking, un top 5 de lugares visitables, de lugares que le gusten a la gente o que te gusten a ti, que te resultan los más interesantes, si te parece, de la comarca y luego en concreto de Campo de Criptana. De la comarca en general, de lo que se visita en la Ruta del Quijote. En general, es decir, estos lugares que tú crees que son imprescindibles para la visita, para entender nuestra zona, para conocer nuestra historia. Si quieres, un top 5. Si no te salen 5, pues pueden ser 4 o 3 los que... Bueno, para conocer nuestro territorio, toda esta zona de La Mancha, yo creo que los molinos de Campo de Criptana, la zona Campo de Criptana, yo lo pondría en primer lugar, porque podría ser un epicentro relacionado con el Quijote. Sin duda. Por supuesto el Toboso, con la casa de Dulcinea y la vinculación de Dulcinea. Puerto Lápice, por las ventas, claro, y al armar los caballeros. Ya el lugar de La Mancha no me atrevo demasiado porque se lo atribuyen demasiadas poblaciones y no quería meter la mano en el fuego, pero sí hay lugares muy bonitos como puede ser Villanueva de los Infantes, Argamasilla de Alba, para conocer. Y dentro de la provincia de Ciudad Real, aunque no haya una vinculación directa con el Quijote, sí que Almagro es esencial visitar. Es una población muy bonita. Bueno, el festival ya acabó, pero ahora mismo están haciendo también cosas de teatro en el Corral de Comedias. Muy bien, pues ya nos ha dado una panorámica con unos puntos básicos que no podemos perdernos. Y en cuanto a Campo de Criptana, ¿qué recomiendo visitar? Los Molinos ya sabemos que es el primero, sí. En el top 5 El segundo puede ser las Casas Cueva. Estamos en una de ellas. Impresionante, yo creo que la mayor. ¿En una o en varias? No lo sé por qué. Bueno, yo creo que se unieron varias, claro. Sí, se unieron varias porque normalmente el origen de estas casas eran muy humilde y eran unas casas cueva muy pequeñitas. Entonces esto será la conexión de varias, aparte de la ampliación para aprovechar el espacio. Pero esta es una muy bien conservada y una de ellas sí que, aparte de lo curioso e interesante, fue un estilo, un modo de vida, entonces yo lo pondría en segundo lugar. En tercer lugar, podemos poner alguno de los museos que hay en Campo de Criptana, como es el Museo de Sara Montiel. Es muy visitado, sobre todo por las personas mayores que han conocido la figura de Sara Montiel. Vienen buscando su historia y conocer algo más de ella. Que está aquí, creo, ¿no? Está en el Cerro de los Molinos. Sí, está frente a nosotros, hay uno de los molinos que está musealizado contándonos la vida de Sara Montiel. Después podemos ver el centro de interpretación del Molino Manchego. Ese es un recurso turístico más nuevo, más reciente, y tiene muchas curiosidades sobre los molinos, sobre la molienda, sobre la historia de los molinos en general. Y ya para terminar, pues podríamos poner el patrimonio de Campo de Criptana, las ermitas, la iglesia, que forman parte de la historia de Campo de Criptana. Y se me ocurre también el Pozo de Nieve, que creo que es el mejor conservado no sé si de España, porque no me atrevo a decirlo, pero de la región probablemente sea el único restaurado, rehabilitado de la provincia de Ciudad Real, al menos. Sí. Pero no es tan visitado. No es tan visitado porque es desconocido. Eso es. Es desconocido, exactamente. Pero es un sitio que merece la pena. Pero lo interesante que es, merece la pena. Claro, esa gran nevera en la que nuestros antepasados guardaban la nieve durante todo el año para tener hielo en verano. Ahora es que abrimos el frigo y tenemos hielo a disposición, pero imagínense, siglo XVIII, agosto, pues... Había dos, me están diciendo por aquí que había dos. Sí, seguramente cada pueblo tendría el suyo, pero si Criptana tendría dos. Y eso sería seguramente exportable, ¿no? Es decir, no todo el mundo tendría acceso a hielo. Y sería un artículo de lujo. O sea, es interesantísimo lo del Pozo de Nieve. En comienzo fue un artículo de lujo, pero luego se normalizó un poco su consumo y se estandarizó. Ya lo utilizaban
la gran mayoría de personas, porque era para conservar alimentos y refrescar bebidas. Claro. Sí, incluso también usos medicinales para los más pudientes. Bueno, pero hoy en día también es medicinal, la finalidad es la misma. Claro, sí. Pues muy bien, y bueno, ya no te quiero robar mucho más tiempo porque sé que tienes ahora un grupo esperándote para conocer todo esto de lo que hemos estado hablando, Campo de Criptana. Además, aunque he dicho que la mayoría del turismo es nacional, que es verdad, pero siempre hay algún grupito que viene de otros países, en este caso son de Colombia. De Colombia. El turismo internacional es de largo alcance aquí en Campo de Criptana. Sí. Muy bien, pues antes de despedirnos, cuéntanos un poco qué nuevos proyectos o qué tenéis en mente desde Enclave Cultural, si tenéis algún proyecto. Sí que estoy diversificando un poco el trabajo, me estoy moviendo en otras líneas, que estoy trabajando en ello, pero aquí para centrarme en Campo de Criptana quiero desarrollar alguna ruta temática que es muy demandada y que me las están pidiendo por parte de la propia población y de pueblos de alrededor para venir a conocer. Entonces, dentro de esa línea sí que voy a intentar sacar alguna ruta temática. Lo que ocurre es que ahora mismo estamos en temporada alta y claro, no hay tiempo material para hacerlo. Desarrollar cosas nuevas. Pero es algo que tengo en mente y que quiero hacer. Pues sería muy interesante, sin duda. Y nada, pues solo queda preguntarte cómo podemos ponernos en contacto con vosotros para poder visitar todo esto o hacer alguna ruta. Pues nada, quien esté interesado en realizar alguna actividad, alguna ruta con nosotros, pues me pueden buscar en la web. www.enclatur.com, también a través del correo electrónico o por teléfono, en mi teléfono. Muy bien, si quieres darlo, si no, que lo miren en la web. En el teléfono 626-453165. Y también cuando me encontréis por la sierra, la chica de la chaqueta verde. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen, estamos pendientes de vuestras novedades. Y nada, que vaya todo genial y que el turismo venga en abundancia. Sí, que vengan. Tampoco queremos un turismo masivo. Sí, no queremos como nada. Ocurre en otros lugares. Queremos buscar un equilibrio. Un turismo de calidad, pero constante, que no se acabe. Eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Antes de que te marches, Carmen, que sé que tienes lío, lo sé que tienes lío, pero antes de que te marches, nos gustaría que tuvieras un detallito nuestro, que nosotros somos un podcast muy humilde, pero a todos nuestros invitados, como tiene que ser, como el hormiguero, luego lo hace el hormiguero. Bueno, pues nosotros, como somos el hormiguero también, pues oye, que queremos darte un detalle y cuando te tomes un café te acuerdes de nosotros. Muchas gracias, me tomaré un café recordándolos a vosotros y el agradecimiento, un café con historias. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Y ahora nosotros continuamos porque viene nuestra charla entre amiguetes. Así que venga, vamos a darle. ¿Qué? ¿Disfrutando de nuestro podcast? Si necesitas ponerte en contacto con nosotros, podrás hacerlo a través de nuestras redes sociales o enviando un correo electrónico a podcastcafeconhistoria@gmail.com. Un café con historia, un podcast que no te dejará indiferente. Prometo que esto lo hemos ensayado 50 veces. He dicho a los chicos, venga, tenemos que hacerlo, conseguirlo en un minuto. Mientras se levanta Carmen, en un minuto os tenéis que sentar todos rapidito, que no se note mucho. No lo hemos conseguido, pero lo hemos intentado, ¿verdad? Menos un minuto. Bueno, venga, nosotros en nuestros directos normalmente después de la entrevista, pues siempre lo que solemos hacer es un poquito, unos le llaman mesa redonda, yo le llamo charla de amiguetes, ¿vale? Y bueno, pues es la parte que nos toca. Y es que resulta que cuando algunos locos como nosotros nos ponemos a investigar sobre la historia de los pueblos, sobre todo de los pueblos pequeñitos, nos encontramos con muchísimos problemas. Por un lado, nos encontramos de que no hay nada publicado. Por otro lado, tenemos suerte y sí conseguimos de que haya algo de historia local publicada, pero tan enrevesado, escrito para académicos que al final acabas leyendo un documento y no te enteras de nada. Y en las más ocasiones lo que han hecho es un puro trámite y cuando leemos sobre esa historia del pueblo, ya os digo, es un puro trámite que se ha hecho porque habrán cobrado de donde sea y te encuentras las típicas frases estas hechas de los orígenes de Campo de Criptana se pierden en los albores del tiempo, que te quedas flipado y dices tú, madre mía.
Por suerte en Campo de Cristana no ocurre esto. Y sí es cierto que hay personas que llevan un montón de tiempo trabajando para recuperar la historia local. Carmen es un vivo ejemplo, que lo acabamos de ver en la entrevista, pero tampoco me quiero olvidar de personas como Vicente Aparicio o nuestro compañero, nuestro colaborador, que hoy no ha podido venir, que es José Manuel Cañas Reillo. Hoy vamos a utilizar esos trabajos de tanto Vicente Aparicio como de José Manuel Cañas, más las propias aportaciones que traes, para aprender un poquito de la historia del Campo de Cristana. Y para eso me vais a permitir que presente a los miembros de la mesa. Por cierto, todos miembros de Un Café con Historia. En primer lugar, ya conocéis Fernando Olmos, divulgador histórico, trabaja en una cuenta en Instagram que se llama Interitus Illustratum, ¿verdad? Correcto. Y como yo le llamo, es el introductor de las palabras raras y de las teorías raras, porque tenemos a Benito y compañía. ¿Os acordáis de Benito y compañía? Que Benito era el introductor del Gotelé. Pues yo tengo a Fernando Olmos, que es el introductor de ruinosidades y de otras palabras más que ha salido. Lo alucina mucho conmigo, por lo que veo. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Hombre, aquí, como hemos dicho en la presentación, estamos en un lugar excepcional. Y aquí, muy bien acompañados tanto de nuestros compañeros como del público. O sea, que genial. Muy bien. A su lado tengo a Ángel Javier Cárdenas, ya de antes, rol de entrevistador, pero no. Ahora vienes como historiador y arqueólogo. Eso es. Que trabajas, no paras, te tiras todo inviernos y veranos a tope dándole caña De aquí para allá. Siempre tienes algo. Y que en el podcast tienes un bloque específico que es hablando de arqueología. Eso es. Que nos ayuda un montón a conocer esta disciplina y a ver qué es lo que estamos haciendo por aquí. Sí, claro, un poco conocer esta arqueología, que todo el mundo le suena lo que es, pero que realmente no se conoce. Nada, apenas. A mi lado, José Ramón Martínez, que a mí me encanta cuando tomo café con él. Experto en curiosidades y anécdotas. Y siempre nos viene con las historias más truculentas, más chungas y más... Jamás pensé que estaría aquí en un podcast. Y si como hablara esto, me expulsaban. Sí. Jamás lo pensé, pero bueno, aquí estamos. Mira, nunca digas nunca jamás, ¿no? Ya. A su lado, José Manuel Fernández Cano, folclorista, experto en costumbres, tradiciones y, como yo me gusta llamarle, la voz de la calma. A ver, buenas tardes. Y como no, al lado de Cherra, porque los amores reñidos son los más queridos. Y por último y no menos importante, el gran Ángel Fontecha, que tuvimos la suerte de que fue uno de nuestros invitados. Por eso te digo yo, Ángel, que tú vas a mejor. Claro. Y lo bueno que tiene es que, claro, Ángel Fontecha lo trajimos de invitado en uno de nuestros directos para hablar de la inmigración alcazareña en el siglo XVI. Y resulta que para Su placer, el marco genial. Y bueno, disfrutar de estas charlas en estas horas del cafecito, hablar de historia, hablar de Campo de Cristana, del siglo XVI en mi caso, que para mí es clave para conocer las historias de los pueblos, pues la verdad es que es un placer. Es un placer. Y eso que no te he dicho, que te prepares efemérides. Un experto en efemérides. Yo, para mí, es el mayor referente en efemérides a nivel regional y nacional. Pues mejor halago no podemos tener. Gracias. Venga, fenomenal. Y yo, simplemente, Javier Ramos, y yo soy un ignorante. No tengo idea de nada, pero me gusta escuchar y aprender. Y yo en esto me lo paso pipa. Así que, si os parece, vamos a comenzar. Y volviendo a esa frase que decíamos de Campo de Cristana se pierden los albores del tiempo. Ángel, ¿por qué no hablamos un poquito de esos albores del tiempo? Pues sí, vamos a hablar de esos albores del tiempo. Y bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el origen de Campo de Cristana hay que buscarlo, como en todas partes, en lo arqueológico, porque las fuentes escritas sabemos que tienen un alcance concreto hacia el pasado. Entonces, más allá de esas fuentes escritas, lo que nos habla del pasado es la arqueología, el resto material. Entonces hay que buscarlo en los yacimientos. ¿Y qué ocurre si miramos los yacimientos de Campo de Cristana? Pues ocurre prácticamente lo mismo que ocurre en todos los asentamientos de nuestra comarca. La historia local nos habla de lo local, pero lo local nunca está solo. Lo local se desarrolla dentro de un contexto mucho más amplio. Entonces el fenómeno poblacional en Campo de Cristana coincide con lo que se puede observar en Alcázar, en Herencia, en Pedro Muñoz, en el Toboso. Es decir, tenemos ese mismo origen. ¿Y qué nos dicen estos yacimientos del Campo de Cristana? Pues nos dicen que los primeros asentamientos debieron ocurrir en la prehistoria. Hay restos neolíticos que han aparecido en determinadas zonas, restos calcolíticos y de la Edad del Bronce. Me viene a la memoria un yacimiento muy curioso que habría que
que habría que excavarlo para ver de qué se trata, pero que a mí me da toda la sensación desde fuera de ser un yacimiento de la Edad del Bronce, que es el montón de trigo. Tal vez me equivoque, los restos que hay adentro no sean de la Edad del Bronce, pero todo a mí me da la sensación de que puede ir por esa línea. Y bueno, pues tenemos restos del vaso de cultura del vaso campaniforme, ¿no? Desde estas cerámicas campaniformes, cerámica de tipo cogotas, y luego pues dentro de la Edad del Hierro que es la siguiente etapa de la edad de la prehistoria, ¿no? Pues lo que aparecen aquí son restos carpetanos. Esta Carpetania, que nos hablan las fuentes ibéricas, que no es más que una etnia, que es un pueblo de estos pueblos prerromanos, y que los romanos le dan este nombre de carpetanos. Esto, ¿hasta aquí bien? ¿Se entiende todo lo que voy diciendo? Yo soy el ignorante y sí, voy bien. No, sabes más de lo que dices, sobre todo en este tema de historia. Bien. Hasta aquí, como en todas partes. Pero cuando ya llegamos a la época de la conquista romana, se pone la cosa interesante. Porque aquí es donde aparecen, primero, unos restos arqueológicos de cierto interés y un relato de Tito Livio en su obra Ab Urbe Condita, que podríamos rastrear precisamente en esta zona. Me vas a permitir, y quiero aprovechar para preguntar al público. Ahora que está lleno, aprovechamos. ¿Cuántos de vosotros, por favor, levantad la mano, sabíais que tuvisteis un poblado celtíbero que fue asediado por un magister militum y que aparece en las obras de Tito Livio, uno de los mayores historiadores de época? De Roma, sí. ¿Podéis levantar la mano? Pues preparaos que viene fuerte. Sí. Bueno, pues a grandes rasgos, por no entrar en detalles, bueno, vamos a ponernos en contexto de dónde están los restos arqueológicos de esta época. En Campo de Criptana, probablemente el más destacado sea el Cerro de la Virgen de Criptana. Hay un gran yacimiento que podría remontarse a la Edad del Hierro, sin duda es romano, que evolucionó durante la Edad Media y que en época de los Reyes Católicos fue destruido, el castillo que había allí, y luego pues santuario hasta el día de hoy. Muy cerca del Cerro de la Virgen de Criptana está el Real, que es lo que todo apunta a ser un campamento romano, los restos de un campamento romano. Muy cerca del Real está Villajos, muy cerca tenemos la Hidalga, el yacimiento de la Hidalga, que está ahí al final de la senda de los Cantareros, y que todo apuntaría, o parece ser que es uno de los candidatos más probables para ser la antigua Alces, que ahora entraremos sobre qué es Alces. Y muy cerca de la Hidalga, y de Villajos también, está, pero ya en término de Alcázar de San Juan, está el Pozo Sevilla, que es otra gran estructura de época republicana, romana. Bien, en este contexto nos movemos. Se me ha olvidado comentar un yacimiento interesantísimo que se llama el Palomar, que se encuentra en Villajos, camino de Pedro Muñoz a la derecha, que eso no sé qué es, pero merecería la pena meterle la pala, porque allí pueden salir maravillas. Pero bueno, sí, estamos con Roma, sigamos. Cuando Ángel dice que merece la pena meterle la pala, es que seguro va a hacer para meterle la pala. No. Se intentará. Se intentará. Pero aquello puede dar resultados interesantísimos. Bueno, pero estábamos con Tito Livio. Bien, Tito Livio, en esta obra que se llama Ab Urbe Condita, que traduciéndolo del latín significa desde la fundación de la ciudad de Roma, ¿no? Nos detalla la historia de Roma. Cuando nos habla de la península, nos habla de una serie de guerras de conquista en la que Sertorio, si no me equivoco, pues ocurre por aquí estas batallas, ¿no? Bueno, nos habla de una ciudad muy interesante, que es Alces, que aparece también en el itinerario 29, en la ruta 29 del itinerario de Antonino, y que la podemos ubicar de forma incierta en esta zona, entre Alcázar, Campo de Criptana, Quero, no sabemos dónde está, pero estaba por aquí. Y nos habla de otra ciudad, que sería Cértima. Esta ciudad de Cértima estaba muy cerca de Alces. Entonces, ¿qué ocurrió? En Alces estaba Turro, que era el régulo, como llaman, el reyezuelo de esta zona. Y bueno, pues como Alces y Cértima estaban muy cercanas, pues se pidieron ayuda mutuamente ante estas tropas romanas para hacerle frente a Roma. ¿Cómo estarían de cerca? Que se dice que unas grandes hogueras, para avisar de la llegada de los romanos, se encendieron en Cértima y se vieron desde Alces. Resultado, para no liarnos más con esto, los romanos raptan, apresan a los hijos del rey Turro, y al final Turro se acaba rindiendo y acaba uniéndose a las tropas romanas para el resto de la conquista. Esto es lo que a grandes rasgos, si leyésemos a Urbe Condita, pues tendríamos muchos más detalles, nos cuenta Tito Livio. Bien, ¿dónde está Cértima? ¿Dónde está Alces? ¿Dónde está el campamento
de los romanos. Esto es la teoría que quiero lanzar yo aquí. Yo a Alces lo tengo claro, en Alcázar de San Juan, que es mi pueblo. Siempre se ha dicho eso. Y no sería descartable. De hecho, en Alcázar de San Juan ha aparecido una gran villa romana de 400 metros cuadrados de mosaico documentados hasta la fecha, que habrá más, que eso, pues, evidentemente es grande, pero estamos hablando de algo del siglo III después de Cristo. O sea, no encaja en el momento de la conquista. ¿Que hay un precedente romano previo? Pues puede ser. ¿Es Alces? No lo sabemos. Se dijo que podría ser Piédrola. Hasta el momento sabemos que Piédrola es muy grande. ¿Es Alces? No lo sabemos. Yo sueño con encontrar una piedra en la que ponga de pronto Ayuntamiento de Alces. Pero no, eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los sitios más probables que ha dicho los especialistas a lo largo de la historia para esta ubicación de Alces? Pues el que se lleva la palma entre todos ellos es la Hidalga. La Hidalga, donde está actualmente esa gran finca, esa gran casa. Allí hay un gran yacimiento romano. De hecho, a mí me llegó a mis manos hace pocas semanas una fotografía en la que aparecen, como me ha pasado Ángel, de hecho, unas estructuras monumentales que hoy han desaparecido, pero allí hay incluso personas que hablan de haber encontrado un anfiteatro, una calzada, muchas monedas. Parece ser que aquí es el gran yacimiento romano que podría ser Alces. ¿Dónde está Cértima? Para mí podría ser, con mucha probabilidad, el Cerro de la Virgen de Cristana. ¿Dónde está el campamento de los romanos? Entre medias de los dos. Entonces es posible que nos esté hablando de esta zona. Entonces aquí ocurrió uno de los episodios más destacados de la romanización del centro de la península. Así coincide con todo esto. Porque hay otro sitio, que es el Pozo Sevilla, que está también muy cerca de todo esto que estamos hablando. Está, ¿cómo decirlo? ¿Dónde está el Pozo Sevilla? Pues está en la carretera que va de Alcázar a Miguel Esteban, a mano izquierda, antes de llegar a Villajos. Eso es un gran fuerte. Todo apunta que es un fuerte republicano romano ligado a la romanización. Entonces es posible que el Real sea el campamento de batalla, ¿no? Y Pozo Sevilla sea el fortín que se construye justo después para romanizar esta zona, asentar el poblamiento aquí. Entonces, pues bueno, ya creo que he lanzado un punto interesante sobre los orígenes de Campo de Cristana. Igual dentro de 30, 50 años me dicen, vaya barbaridades, dijo este muchacho. Pero creo que van por ahí los tiros. Mientras se siga hablando, la cuestión es que es una cosa que yo descubrí no excesivamente hace muchos años, quizá 10 años o por ahí, y yo no conocía la trascendencia que podía tener Campo de Cristana o lo que es la zona de la Virgen, el campamento de la Real y de Villajos, justamente en esa época. Es que estamos hablando de uno de los pocos documentos que tenemos de Tito Livio en los que nos narra toda la expansión de Roma por toda la Carpetania, y resulta que es que lo que tenemos aquí. El problema es qué es lo que estamos viendo, que preguntamos al público y no tienen ni idea. Oye, pues mira, que se lo taque, mira, que se lo mire. Pero aquí tenéis un chollo de la leche. Ya veremos. El asunto también está que hay algunos autores que dudan de que la ubicación de este Alces Tito Livio esté aquí en La Mancha y podría estar más al norte, en la Celtiberia. Entonces, bueno, hay debate incluso en eso. Pues ellos que se lo trabajen. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos el itinerario de Antonino, en el que en la ruta 29 nos marca Alces después de Murum, que Murum sí que puede ser Alcázar. Para mí, o puede ser Villacentenos, puede ser Alcázar de San Juan, incluso Villarta, sí, podría coincidir por esa zona. Mira que te voy a decir, yo soy de Alcázar, ya lo he dicho. A lo de Alcázar es un querer y no poder. Queremos ser Alces, queremos ser Murum, hasta queremos ser Eternia. Alternia, ¿vale? Eso se decía en el siglo XIX. O sea, ojito, tenemos muchas pretensiones, pero luego no somos nada. Mira, la ruta 29 de Antonino nos marca, es como si dejásemos la guía Michelin de la época. Marcaba las rutas con sus gasolineras, es decir, que eran paradas, estatios, villas, ciudades. Es decir, nos iba marcando. Pasa que la ruta no especifica si lo que nombra es un estatio, es una mansio, es una civitas, no especifica lo que es. Pero partiendo de Sisalone y hasta Vico Cuminario, pasaría por Carcubium, Acturres, Mariana, Laminio y Alces. De todas estas, Laminio la tenemos con toda seguridad ubicada en la actual Alhambra, en el pueblo de Alhambra. Sí, eso la siguiente, que sería Murum, que aquí no aparece en esta ruta que os he dicho, está justo antes de Alces. Y como nos da el milia pasum, o sea, en miles de pasos, las distancias, nos coincidiría Murum con esa zona de Villacentenos, Alcázar, Villarta, y Alces más al norte. Entonces, si Murum es
villacentenos? Alcázar podría ser Alces. Si Alcázar es Murum, Quero podría ser Quero podría ser Alces, la Hidalga podría ser Alces, incluso el Cerro de la Virgen podría ser Alces. Aunque esto ya se nos va un poquito hacia... Un poquito más. Sí, se nos sale un poco de la ruta. Entonces, pues bueno, como siempre hay que excavar, hay que prospectar, hay que ver qué nos dicen los restos materiales y poder ir poco a poco ir dilucidando esto. Pero vamos, si podemos asegurar que este hecho de armas, este evento de la romanización narrado por Tito Livio ocurrió aquí en nuestra zona, pues sería magnífico. Sería fenomenal. Ángel, muchísimas gracias. Nada, que va. Y avanzamos en el tiempo hasta que llegamos a la época medieval. Sí, ¿A Campo de Criptana en la época medieval? eso no existía todavía. ¿Cómo que? Campo de Criptana al principio de la Edad Media no existía. Pues Lo mira. que tenemos en la zona, como bien ha dicho Ángel, son 2 ciudades o campamentos romanos en la zona, pero nada más. Y luego es eso, que todos son hipótesis hasta que se encuentre en una piedra que diga aquí esto fue tal, no sé qué. Esto todos son hipótesis. Pero bueno. Sin embargo, sí que tenemos en lo que es en este término municipal, en lo que es Alta Edad Media y sobre todo a partir de lo que es la época del Valiato de Al-Ándalus, Emirato de Córdoba y Califato de Córdoba y luego la Taifa de Toledo, tenemos 2 núcleos poblacionales que son interesantes. Uno era una pequeña alquería que dependía de que era una granja que dependía del Fas al-Louis, que es una división administrativa dentro de lo que es la Cora, estaba vinculada a la ciudad de Toledo, que es el lugar donde ahora corresponde a Bellajos, que ahí se han hecho excavaciones en el lugar y se han visto que de la época islámica había vestigios. Y de hecho, os voy a comentar una cosa, de hecho viene en internet, hay un trabajo de hace unos años de Antonio Malalana y de Jorge Morín de Pablos, que rebuscando en una fosa, buscando la basura, a mí me encanta la arqueología de la basura, todo hay que decirlo, encontraron restos de animales y uno de los restos que se encontraron fueron de cerdos, pero estamos hablando de época islámica. Y aquí esto es una cosa que es mía, es una divagación, una de dos, o eran musulmanes muy malos, que yo no lo creo, haram total, porque con el tema de, por ejemplo, beber vino, eran un poco permisivos, porque al principio era en plan, lo que te prohibían era, lo que es el Corán, prohibía como embriagarte. Otra cosa es que luego ya, según fue pasando el tiempo, no, esto no se puede beber porque te embriaga, fuera. Pero con el tema del cerdo siempre han sido muy tasativos, no. O eran musulmanes muy malos, o en época tanto de Valiato como del Emirato de Córdoba como del Califato de Córdoba eran cristianos, cosa que no es descabellada, puesto que la ciudad de Toledo está cerca y el núcleo poblacional con mayor presencia cristiana en tierra musulmana, que lo que eran los mozárabes era Toledo, no es descabellado, pero bueno. Y ahí voy a lanzar otra cosa para que lo penséis en casa. Si esto era un núcleo cristiano, los cristianos no podían edificar iglesias en lugar musulmán, es decir, tú podías tener tu iglesia, pero esa venía de antes, una de dos, o la iglesia donde ahora mismo está Villajos la construyeron ya a partir del siglo XII la repoblación, y si es anterior podremos estar hablando de uno de los templos más antiguos de España, pero bueno, ahí os lo dejo. Y luego el otro sitio que tenemos es una fortaleza que se llama Chitrana, que bien puede ser la arabización del término cértima. No lo sé, es una hipótesis. De hecho, es conocida porque después de la batalla de Consuegra, que eso fue en el año 1097, pues nada, después de la derrota de las tropas castellanas de Alfonso VI, pues eso, se fue el ejército, se fue rumbo a Denia y se establecieron allí después de la batalla, que por cierto, en esa batalla murió un hijo del Cid, Diego Rodríguez. Pero bueno, yo lo que me quiero enfocar sobre todo en este tema es en el modelo repoblacional, porque esa va a ser la base del surgimiento de Campo de Criptana. Para mí es lo más importante. Bueno, pues resulta que después de la batalla de Consuegra, que parecía ya que pues ya se había terminado lo que llamaban la reconquista, pues no, llegaron los almorávides y se lo pusieron muy difícil. Y ese modelo que tenía más al norte de repoblación de comunidades de villa y tierra, aquí no servía. ¿Cuál era el modelo más exitoso de la época? Las órdenes militares que habían en Jerusalén, y sobre todo cuando tú tenías un enemigo que era del otro credo, en este caso musulmán. Bueno,
Pues ¿qué pasa? Que al principio de establecer pequeñas contingentes de población que no servía, trajeron a las órdenes militares. ¿Cuál fue la primera orden militar que pisó esta zona? La Orden Templaria. Sobre la mitad del siglo XII, pero no tuvo mucho éxito. De hecho, en un libro que leí, llegué a leer hasta que la Virgen de Villajos vino en esa época al lugar, pero no se sabe nada. Recordad que cuando habla de la Virgen de Villajos es una virgen de piedra que apareció hace bastante tiempo, que me vas a ayudar tú, porque no sé, no era piedra, Era madera. y que está ahora mismo Dicen que está en Ciudad Real. en el obispado. Pues no sé qué hace ahí. Bueno, a ver, ese tipo de vírgenes era muy del siglo XII, siglo XIII. Era una virgen que era de tradición, por así decir, bizantina, con el niño sentado. Vamos, el Teótoco se llama en griego, creo, sí. Pues ese tipo de virgen dicen que llegó en esa época, o a lo mejor un poco después, pero bueno. ¿Qué pasó con los templarios? Aquí no hay presencia templaria y casi se duda. Vamos, los templarios se fueron. No les interesó o no pudieron con ello. El caso es que cuando se fueron los templarios, ¿quiénes fueron los sustitutos de esta orden? Pues en esta zona en concreto fue la Orden de San Juan. Igual que a la par nació la primera orden hispánica, unas décadas después, ya en 1158, nació la Orden de Calatrava, en el Calarrabat, en el castillo que lleva su nombre, puesto que entonces era la ciudad más importante que había entre Toledo y Córdoba. Aquí llegaron la Orden de San Juan, que era una orden foránea y ocupó toda esta zona. Pero esto no pertenece a día de hoy a la Orden de San Juan. A ver si me vas a decir ahora que Alcázar era de Santiago y Campo de Cristana era de San Juan. Bueno, vamos a empezar por ahí, porque aquí llegó la Orden de Santiago. Vale. Primero quiero hablar de cómo surgió la Orden de Santiago, porque es que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque ese modelo es el que ha dado posible a que surgiese el pueblo en el que ahora mismo estamos. La Orden de Santiago surge en el año 1170 en la ciudad de Cáceres. Y eran unos caballeros, que eran los frates de Cáceres, que surgen porque están a tope y ven que van a conquistar Mérida. ¿Qué pasa? Que todo esto que se está haciendo es un poco se lucha también por la legitimidad con el pasado, en cierta forma. Por eso se le llama Reconquista. Pero al arzobispo de Santiago no le hacía ninguna gracia. ¿Por qué? Porque por historia, ese arzobispado importante que tenía Santiago hubiese tenido que pasar a Mérida en su conquista. ¿Qué pasó? Que cogió a estos hermanos de Cáceres y los regó de dinero y de armas para que si conquistaba la ciudad de Mérida, esa dignidad episcopal no pasara ahí. Pero bueno, que nos dio igual. ¿Por qué? Porque la orden de los frates de Cáceres, ahora patrocinados por la Orden de Santiago y que rendían pleitesía al Papa, perdieron la ciudad de Cáceres. Y cuando los expulsaron de allí, el que los acogió bien fue Alfonso VIII de Castilla, puesto que Cáceres entonces estaba en el Reino de León y una cosa aparte. Pasaron a Castilla, les dio una fortaleza, que era el Castillo de Uclés, que por cierto, el Castillo de Uclés antes era de la Orden de San Juan, pero por lo que se ve, a Alfonso VIII no le iba mucho la Orden de San Juan, se lo quitó. Y en el año 1174 se establecieron en Uclés. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasó en este periodo? Pues llegaron los almohades, muy fuertes, entre medias la batalla de Arcos, en lo que es la actual Ciudad Real. Casi se va al garete toda la repoblación al sur del Tajo. De hecho, se fue al garete y casi entran al sistema central. Pero bueno, batalla de las Navas de Tolosa, muy relatada, que conocemos todos, del año 1212. Y ya el peligro desaparece. ¿Qué pasa? Que entre medias, pues las órdenes militares han sido importantes para mantener el terreno, y ya después del año 1229 en concreto, que se conquista la fortaleza de Montiel por la Orden de Santiago, ya desaparece buena parte del peligro. ¿Qué pasa ya una vez que desaparece el peligro? Vamos a asentar población, vamos a rotular campos, vamos a recuperar caminos, que es lo suyo. Y hay que atraer a pobladores. ¿Dónde va a vivir la gente? Por donde hay más agua, donde hay mejores pastos, donde hay mejores pinares para poder talar y poder hacer las casas. Incluso una cosa que es muy de esta época, tanto el siglo XII como el siglo XIII, es la devoción mariana, como hemos visto ahora con la Virgen de Villajos. ¿Qué pasa? Que de repente, en el año 1223, sorpresa, aparece una virgen en el lugar.
Espera, que aquí vamos zumbaos. A ver que yo me aclare, que yo soy muy lento y corto. O sea, que tú me estás diciendo, aquí en esta zona, después de... Sí. Primero vinieron los templarios. Sí. Me está diciendo eso, los famosos de los que salen en la tele, ¿no? Sí. Esos de la Cruz Roja con... Sí, sí. Después de las Navas, vino aquí San Juan. Sí. Y yo ya me lié porque soy muy corto. Y San Juan y Santiago, ¿qué hicieron aquí? ¿Qué apaño hicieron aquí? Vale, pues nada, estaba la Orden de Santiago, que por cierto tenía un modelo que no tenía ninguna orden militar del momento, que era que los propios caballeros de la orden, que no eran sacerdotes, podían casarse. Que eso es una cosa muy hispánica. Es decir, cuando todo el mundo hablaba del voto de pobreza y de castidad, aquí solo se hablaba del voto de pobreza. Y tampoco tanto, porque cuando tienes hijos hay que mantenerlos, o sea que... Pero eso sí, era en ciertas épocas del año había celibato, es decir, que esto no era en plan tal. Que luego también os digo una cosa, que en las órdenes militares en las que había votos de pobreza y de castidad seguramente tampoco se cumplía, pero bueno, eso es otra historia. El caso es eso, tenemos una orden muy especial, que por así decir, ya hemos visto en su orden fundacional, eso de la ultralegitimidad con la historia antigua y tal, tampoco es que estuviese muy allá. Ninguna orden militar, pero la de Santiago, pues tampoco. Bueno, ¿qué pasa en este tiempo? Pues eso, empiezan a rotular campos y tal. Y bueno, y empiezan a asentar a población. ¿Qué pasa? Pues que, como tú bien has dicho, toda esta zona era de la Orden de San Juan. Incluso, por ejemplo, en la época de aparición de esta Virgen, en lo que es cerca de lo que era el antiguo término de Chitrana o Critana ya, en el mismo año, el rey de Castilla le regala la fortaleza de Alcázar de San Juan, por ejemplo, a la Orden de Santiago en 1223, pero llega el año 1237. Aquí hay que acordar los terrenos. ¿Por qué? Porque había muchos pegotes de tierra que estaban en un sitio, otros en otro, vamos, parecido a la concentración parcelaria. Vale, vamos a repartir tal y nada, pues de hecho el reparto, esto lo vi el otro día y me llamó la atención porque es un pueblo muy pequeñito que está cerca de Uclés y yo en mi página he colgado cosas porque tiene una iglesia que es de tipología románica que no está, que es en la iglesia de Santa María de Rosalén. Eso está muy cerca de Uclés y merece la pena ver. Bueno, el caso es que se dividió el lugar y se hizo una línea imaginaria de norte a sur que iba desde Lillo, pasando por aquí, por el Cerro del Pico, que llegaba hasta lo que es ahora mismo el término de Ruidera, y lo que había a un lado era de la Orden de San Juan y lo que había al otro lado de la Orden de Santiago. Vamos, que lo que son los términos de Villajos y Chitrana, vamos a decir ahora Critana, están dentro de la Orden de Santiago. Y esto fue en 1237. Pero hay un documento muy curioso, de una especie de semipleito que tuvo el arzobispado de Toledo con la Orden de Santiago. ¿Quién se llevaba los diezmos de las iglesias? Pues llegaron a un entendimiento. Todos los núcleos de población que eran antiguos se los llevaba el arzobispado de Toledo, esos diezmos. Y los núcleos de nueva población se los llevaba la Orden de Santiago. Obviamente con todas las características que hemos explicado, de su poco apego por la historia mítica, legendaria, y etcétera, etcétera, y sus formas no convencionales. ¿Qué pasó? Pues que obviamente favorecieron a esos núcleos nuevos de población que fueron surgiendo a lo largo del siglo XIII, que no es poco. De hecho, si me vais a permitir, una cosa del año 1237 que tengo aquí apuntada, porque aquí muchas veces sacamos pecho de que es La Mancha. El primer documento donde aparece la palabra La Mancha aparece Campo de Criptana, y es para hablar de la Mancha de Vejezate. ¿Sabéis dónde está Torres de Vejezate? Os sonará a lo mejor el vino de Torres de Vejezate, eso sí, mira, por aquí está la gente asintiendo. Torres de Vejezate es un despoblado que está entre Pedro Muñoz y Socuéllamos, y que está en la ribera del río Záncara. Y ahí se estableció posteriormente una encomienda de la Orden de Santiago, igual que se estableció aquí otra encomienda. Y de hecho el documento dice: entonces la ruidera tenga los frailes de Uclés, y partieron por medio con la Moraleja o por Soga, y de este mojón a la Mancha de Ajero Carat, Vejezate, a tanto que llegue el otro mojón que está entre Criptana y Santa María, aquí habla de ruidera, y de este mojón que está entre la Moraleja, que es el antecedente de lo que es ahora mismo Aroca Masilla de Alba, y la ruidera sale del valle de arriba a la carrera que va desde la ruidera a Alhambra y recudece al Pozo Ayozo.
Pues eso, en el primer documento donde aparece la palabra La Mancha, aparece Criptana. Que por cierto, La Mancha es la arabización del término Espartaria, que es para definir todo el territorio que era de la cartaginense. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, hablamos del campo, nuevas poblaciones. Pues eso, igual que aparecen poblaciones, pues eso, como dar lugar a repoblación de nuevos lugares, aparte de los que ya estaban habitados, como Villajos y Criptana, aparecen otro tipo de aldeas, como eran Posadas, luego Posadas Viejas, que eso está donde estaba el puente de San Benito, que ahí había una ermita, luego Villalgordo, La Higueruela, Palomares, Pedro Muñoz, que se llegó a despoblar y al principio pertenecía a la zona de Criptana, y El Campo. Eso del campo nos suena, ¿no? Vale, muy bien. Pues nada, vamos metiéndonos en materia. Siglo XIII. ¿Qué pasa? A partir del año 1300 hay un cambio climático brutal. Brutal. Es decir, si queremos hacer un modelo repoblador que favorezca las nuevas poblaciones y tal, al final esto va a ser la ley del más fuerte. Las poblaciones más fuertes son las que van a sobrevivir. Es decir, las que tienen arraigo histórico, como es el caso de Villajos o el caso de de Criptana, y luego el caso del campo, que por una serie de motivos, tanto climáticos, hidrológicos, etcétera, etcétera, va a prosperar. De hecho, hay documentos del año, a ver es que no tengo la carta del año, sí, de la segunda década del siglo XIV, de la primera década del siglo XIV y de la segunda, donde da importancia a las villas de Villajos, Criptana, Posadas y El Campo. Es decir, al campo ya le están nombrando como villa. Y cuando van a otras villas de la Orden de Santiago, no pagan portazgo, es decir, que están libres de pagar impuestos porque las consideran nuevas villas. Muy bien. Pero a partir ya de 1328, ya la encomienda como que se establece en el campo. ¿Qué pasa en el siglo XIV? Lo que todos conocemos, época de hambrunas, sequías, la peste bubónica que llegó aquí de pleno y dio bien, hizo que muchas de esas pequeñas poblaciones a día de hoy no existan. Incluso la vecina Pedro Muñoz dejó de existir en esa época. ¿Y qué quedó a finales del siglo XIV, principios del siglo XV? El campo como una población fuerte y las antiguas poblaciones de Villajos y de Criptana muy debilitadas, siendo aldeas ya del campo. Entonces, Fernando, a ver que yo me aclare. Aquí lo que teníamos era Villajos y Chitrana. Sí. ¿Vale? Que esos pagaban rentas al arzobispado. Sí. Pero es que me gusta hablar claro. Me gusta bien. Y entonces llegaron a un acuerdo, como se vino la Orden de Santiago aquí, Sí. y dijo, yo también quiero cobrar. Y dijo el arzobispado, tú no vas a cobrar. Y dijo la Orden de Santiago, pues me creo un pueblo nuevo. Sí, ya no me acuerdo. Y como había una norma de que tras las Navas de Tolosa, si yo creaba un pueblo nuevo, me llevaba yo las rentas, pues entonces me creo, entre otros, creé El Campo. Sí, entre otros simplemente para, si hacían una iglesia y recibía esta diezmos, pues estos iban a la Orden de Santiago directamente. Muy bien. Si aquí siempre poderoso caballero don dinero. Eso sí, el siglo XIV demostró que este sitio sí que era bueno para vivir. Otros desaparecieron, el campo siguió, por algo fue. Todo hay que decirlo. Villajos desapareció por Villajos, completo. pero ahora vamos a llegar a Villajos. Vale. Llegamos al siglo XV. El siglo XV fue un siglo también muy difícil, de muchas guerras civiles, que luego dieron lugar a la España que tenemos a día de hoy. Las guerras civiles que hubo en el contexto de la corona de Castilla. ¿Qué pasa? Villajos estaba muy debilitada y según iban los visitadores de la propia Orden de Santiago, cada vez Villajos estaba más de capa caída, cada vez tenía menos población, no podían siquiera arreglar la iglesia que tenían, la tenían casi que se les venía abajo. Y al finales del siglo XV, principios del siglo XVI, podemos tener un pueblo totalmente dependiente de Campo de Criptana, abandonado, donde queda como vestigio una ermita. Que eso se puede ver en muchos pueblos de España, Sí, donde veis una ermita y antiguamente había una población, siempre es el último vestigio que sobrevive, la ermita. Y en este caso, en Villajos, es lo que pasó. Parece ser que la mayor parte de la población de Villajos Sí. no solo vino al campo, se repartió por todas las poblaciones, Miguel Esteban, Alcázar, El Campo. Sí. Por eso Villajos se quieren muchos pueblos de alrededor.
Sí. porque a Villajos, muchos pueblos de alrededor, hay gente propia de Villajos que se trasladó, claro. Pero también por una cosa, por ejemplo, estamos hablando de que mucha gente pasó al término de Quero, de Alcázar. ¿Por qué se cambiaron de orden? Porque entre órdenes militares cada uno era en plan, venga, venir, tal, Bueno, espera. pues hacemos descuento. Bueno, espera, es que... ¡Qué barato! Es que del tema de las órdenes había que hacer uno aposta, ¿eh? Pero entonces eso sería un monográfico de 4 horas aquí, tal. Por curiosidad, sabéis que la Orden de San Juan no quería molinos. No quería montar molinos, porque ellos tenían una exclusividad con el canal del Gran Prior. Ellos tenían sus molinos de agua y era lo que... Amigos, que esto es... Y Santiago favoreció un montón la construcción de molinos. Y aquí el ejemplo, entre otras cosas. Por ejemplo. Por cierto, hemos hablado del declive de Villajos. Ahora voy a hablar un poquito del declive del castillo de Criptana. Ahora voy a decir Criptana ya. Ya hemos evolucionado de Chitrana a Criptana. El siglo XV fue muy malo, muchas guerras. ¿Qué pasa? El castillo de Criptana estaba en una posición muy estratégica. Estaba a un lado, lo más cercano, el castillo, vamos, la fortaleza que era de Alcázar de San Juan, que era de la Orden de San Juan, y por el otro lado teníamos la de Belmonte, que eso era del Marquesado de Villena. Es decir, entre pitos y flautas y diversos motivos que hubo. De hecho, no está nada claro. Yo el motivo más claro, y es una cosa mía, fue en una pequeña guerra que hubo y el que mayor mandó destruir fue Álvaro de Luna. Y a partir de ahí, como que no levantó cabeza, porque también durante sobre todo en la década de los 60-70 del siglo XV, justo coincidiendo también con las guerras con los marqueses de Viena, con el Marqués de Viena, coincidiendo con la guerra civil castellana, la de la Beltraneja, pues la fortaleza como que se echó a perder. Y luego llegó la época en la que los reyes católicos tomaron manos en el asunto. Ya creo que estaba Alonso de Cárdenas, fue el último gran maestre de la Orden de Santiago, puesto que luego ya pasó a la corona. Y nada, ¿qué pasó? Pues que la fortaleza intentaron reedificarla y tal, y dijeron, ¿para qué? Que por cierto, esa virgen que se encontraba en 1223 estaba en una pequeña capilla en ese castillo. Y tenía devotos que no eran militares y tal, y que vivían ya en el campo, de gente que se fue a vivir a zona más segura que ese castillo que estaba en guerra totalmente en el siglo XV, que eran devotos de eso. Y que unas décadas después, a partir del 1513, decidieron en ese lugar montar una ermita y hacer una pequeña ermita con una nueva virgen y tal. Así que nada, que por cierto, de esa virgen que nos hable aquí el lugareño. Hombre, tú, José Ramón, que juegas en casa. Primero, sí. Buenas tardes. Primero lo que le voy a decir a Fernando, que como ha dicho muy bien lo del pico. Sí. Pico ahí, de las Salinas, ¿no? El pico de las Salinas. Ahí empezaron los guantazos entre los de Criptana y los de Alcázar. Sí. Eso, no te rías. Por culpa de un pozo. Por culpa de un pozo, ahí empezamos. Entonces, y el castillo de Criptana lo disteis vosotros, no el Alcázar. Yo no soy de Alcázar. ¿Dónde estaba el castillo de Criptana? Es lo que dicen, que lo hundió la Orden de San Juan, Ya, pero eso no, sí. no fue Álvaro de Luna. Vamos, Ya, vale, tonterías. dile que no sé de dónde se nace, sino de dónde se De dónde se- Pues en Alcázar pasó mucho y en Bueno, Criptana pues, también. la historia de la Virgen de Criptana En el fondo nos llevamos bien, ¿eh? sí. Empieza en el año 43, porque el apóstol Santiago dicen que pasó por el cerro a predicar. Entonces, que se oía muy bien y tal, adquirió muchos devotos y les regaló una talla. La talla esta estuvieron de devoción hasta que llegan los musulmanes en el 715 aproximadamente y desaparece. La talla desaparece y dicen que la esconden en la cueva de la laguna, que ese es otro cantar. Aparece cuando la reconquista, aparece la talla en la cueva de la laguna y dicen, unos dicen que aparece en la cueva, que estaba acostado el labrador y su mujer, la mujer se llamaba Ana, que era muda, y al verla le decía, ¡Criptana! Entonces, claro, la otra él empezó a hablar, fue un milagro y por eso está la devoción a la Virgen de Criptana. ¿Sabes? Muy bien. Y de hecho fue, como dice Fernando, le hicieron el templo en el cerro y allí sigue conservándose. Que hoy día la original solo queda la cabeza. En la guerra civil se perdió.
y se la llevó una paisana del pueblo dándole patas como si fuera jugando al balón. Por si acaso se la llevó dándole patadillas, la escondió en su casa y después de la guerra la sacaron y es la que se venera hoy día. Tú y yo tuvimos una conversación que hoy no vamos a entrar. No. A ver. Tú y yo tuvimos una conversación, sabes lo que hay. Y creo que la gente se lo está imaginando. Pero no lo vamos a decir porque esa conversación ya la tuvimos en el episodio número 3, que está publicado en YouTube. Si queréis saber de qué hablamos con respecto a la Virgen de Cristana y esas rencillas, lo has dicho tú, ¿eh? Sí, lo has dicho tú, ¿eh? Lo he dicho yo. Se transforma, aquí uno de Cristana le dicen a la Virgen del Huevo y se hace Hulk. Bueno, pues se transforma. Os explicamos el porqué de la Virgen del Huevo. Y no es tanto culpa de Alcázar. No. Y es que a lo mejor hay dos vírgenes, que la gente no lo sabe. Hay una que hicieron luego otra talla, después de la guerra. Entonces, llevaba una manzana. Así pequeñita. Llevaba una manzana en la mano. Y claro, no se sabía si era una manzana o un huevo. Entonces, pues empezaron a decir la Virgen del Huevo. Sí hay que reconocer, muchos alcazareños ignorantes, como yo, que cogemos ese dicho sin saber por qué, pero también hay mucho cristanense que no sabe que tiene dos vírgenes aquí en Cristana. Luego también hay otro tema que es por los hornazos. Sí, bueno. Por comer hornazos que llevan también un huevo, por eso se le llama también la Virgen del Huevo, según la gente. A mí me encanta hablar con José Ramón. Y avanzamos en el tiempo, salimos del siglo XV ya, resulta que ya sabemos que Campo de Cristana es la unión de parte del despoblado de Villajos, parte del despoblado de Chitrana, que por interés de pasta, no os preocupéis, pasa en todos lados, en todos sitios pasa igual. Por interés de pasta creamos el campo, que lo fusionamos ya con Campo de Cristana, y avanza el tiempo y llegamos al siglo XVI. Un siglo... A ver, este podcast se va a quedar un poquito cojo, porque hemos decidido acabar en el siglo XVI. Meternos siglo XVII, XVIII y XIX de Campo de Cristana, esto tiene tela, ¿eh? Es una barbaridad lo que hay. Y yo prometo que será una segunda parte y la haremos. Y hoy nos vamos a quedar en siglo XVI, que también la traes, ¿eh? Sí, tela. También tiene tela siglo XVI. Además, bueno, y lo habéis dicho al principio, si conocéis el blog de José Manuel Cañas, es impresionante la profusión de datos, y si ya entras en el 17, 18 y 19, pues es para tirarnos aquí todo un día. Corrígeme, todo un día, Cristana en la memoria. Cristana en el tiempo. Oye, os aconsejo buscarlo por internet porque es una bomba, lo que tenéis ahí. Bueno, pues centrándonos en el 16, justamente donde lo ha dejado Fernando allí pues si en aquellos siglo XIV había el jaleo que había con las órdenes y demás, pero la monarquía más o menos era débil, porque bastante tenía con intentar seguir reconquistando y demás, pero ya llegamos con los reyes católicos y hablamos de una monarquía ya potente, que empieza a decir, bueno, yo ya me he asentado, he echado a los que tenía que echar, ahora yo quiero dominar también mi interior, ¿no? Antes se lo había dejado a las órdenes, pero ahora ya quiero yo controlarlas también. De hecho, acaba 1492, el famoso año, es el final de la Edad Media, y ahí es donde empieza la Edad Moderna. Y entonces Campo de Cristana, decía Ángel, que lo local nunca está solo. Toda esta zona, pues aparte de los problemas que había dentro de las propias órdenes, pues se le junta también el tema del control monárquico que quiere hacer sobre sus territorios, ¿no? Bueno, Campo de Cristana pertenece a la Orden de Santiago y se constituye una encomienda en el siglo XIV, en 1328. ¿Qué es una encomienda? Pues es una forma de gestionar la propia orden en los sitios más grandes, pues para cobrar los impuestos y demás, y tener controlado a sus poblaciones. En Cristana se organiza en 1328, y las más importantes dentro de la orden pues son la de Socuéllamos, Quintanar, Horcajo, Corral de Almaguer, Villamayor de Santiago y por supuesto la de Cristana. Aunque hay disputas entre órdenes, también hay disputas dentro de la propia orden de Santiago por controlar el poder administrativo de la orden. ¿Y quién marca la importancia de las encomiendas? Pues muchas veces quien la dirige, el comendador. Si es de familia de pelas,
Si es de estos que tienen son títulos nobiliarios que no pueden acceder a cerca de la realeza porque son muchos hijos y demás, pues qué mejor objetivo que colocar a los hijos en la encomienda. De hecho, por ejemplo, la más importante es la de Socuéllamos, porque ahí estaban los Mendoza, la familia de los Mendoza, y entonces el peso fue tremendo. Los de Cristana, pues hay referencias de Guillén Zaera, de Diego Pérez de Santiesteban, de Álvaro de Zúñiga. Es curioso, Álvaro de Zúñiga, como comendador de aquí, cuando su padre era Antonio de Zúñiga, que era gran prior de la Orden de San Juan. Este no es el que discutió con don Álvaro de Toledo y al final por su culpa tuvieron que dividir el priorato, efectivamente. Entonces, fijaros que era el gran prior de la Orden de San Juan, pero había que colocar al hijo donde fuese. Y evidentemente pues lo propuso Santiago para la encomienda de Campo de Cristana. Francisco de Lasso, Diego de Espinosa, bueno, un poco el peso de esta gente, quitado de Álvaro de Zúñiga, no les llegaba al de los Mendoza de Socuéllamos. Y eso hizo que, bueno, pues Socuéllamos, el poder que tuvo en esos siglos fue tremendo. Que se lo pregunten a Tomelloso, que hasta el siglo XVIII no se pudo independizar de Socuéllamos. Ahora compara Socuéllamos y Tomelloso y parece que pero hasta el siglo XVIII no se pudo independizar. Comentaba Fernando los conflictos. Casi siempre se arreglaban mediante lo que se llamaban concordias. Y bueno, la concordia no era otra cosa que tal, hoy te doy, mañana me das, y dentro de 3 meses volvemos a discutir. Al final del siglo XV, precisamente, hay algunas concordias donde tenemos, por ejemplo, al licenciado Francisco Fernández de Yepes, para que vino a Cristana para terminar ciertos debates que el concejo de la villa de Corral de Almaguer tenía con la Puebla de Don Fadrique, de Almoradiel y del campo de Cristana con la Orden de San Juan. Órdenes limítrofes y encima históricamente con lo que nos ha comentado Fernando, pues más todavía. En 1497, Francisco de Yepes, otro pleito entre Corral de Almaguer, campo de Cristana, Puebla de Don Rodrigo, la Puebla de Almoradiel, porque no les dejaban ir con el ganado a las zonas de Ruidera y Peñarroya, zonas ricas de pastos y demás, pero aquello ya pertenecía a la Orden de San Juan, con lo cual y tenían que venir a intervenir. El bachiller Alonso de Herrera, para que finalice y determine sobre la ocupación de términos de la villa de Campo de Cristana por el Priorato de San Juan. Esto es al revés. O sea, hay gente del Priorato de San Juan que se viene aquí a esta zona a intentar. Y claro, todo esto pues... siempre se ha dicho que sobre todo por la facilidad de los molinos, ¿eh? Claro. Es que comentaba Fernando, no se prohibía en la Orden de San Juan, pero sin embargo aquí eran rentables. Y entonces el venirse aquí pues tenía al particular que tiene que vivir todos los días, no le digas que tu orden prohíba el molino y que no vayas tú donde hay. Pero estas concordias y estos problemas entre órdenes se mantienen hasta antes de ayer. El Altillo, que era una aldea de Campo de Cristana, pasa a ser de Tomelloso en el siglo XIX. Fijaos que Tomelloso hasta el XVIII no es independiente y ya en el XIX empieza a decir, bueno, ya soy independiente, ahora quiero peso. Y consigue el Altillo de Campo de Cristana. Entonces, bueno, que todas estas confrontaciones entre órdenes, entre pueblos, ha sido la base histórica. Sí es cierto que en el siglo XVI Campo de Cristana evoluciona de una manera tremenda. Demográficamente pasa de tener 800 habitantes aproximadamente a finales del siglo XV a tener 6.500. O sea, un 800%. O sea, y incluyendo momentos de epidemias como fue 1527, 1560, 565. O sea, que superar... Porque... Bueno, pues hay una serie de avatares históricos que Cristana tuvo suerte en su decisión. Quiero decir que estos son decisiones políticas que se cogen en su momento. Por ejemplo, la famosa Guerra de las Comunidades, de la gente de Castilla contra Carlos I, pues Campo de Cristana fue uno de los pocos pueblos que apoyó al rey. Y al final ganó el rey. Con lo cual, yo sospecho que fue una de las razones... De hecho, cuando la batalla de las Alpujarras, cuando los moriscos son expulsados de Granada, Cristana es uno de los pueblos que se benefician con llegadas de familias de moriscos, que era mano de obra y muy importante, muy interesante, pero mano de obra muy capacitada. Estamos hablando de
y se computan hasta 87 familias, que en aquella época es impresionante, y vinieron a ubicarse a Cristana. Yo no sé, Ángel seguramente me corregirá. Yo tenía entendido que, por ejemplo, cuando después de las Alpujarras, gracias a una buena parte de esos moriscos, en el Alcázar de San Juan se favoreció lo que era todo el tema de la pólvora. No lo sé, yo lo leí, tampoco hay que darle mucho... Pero oye, cuando hay agua lleva... otro contingente grande de moriscos que llega a Argamasilla de Alba. Estamos en la zona que... posiblemente puede haber... No sé, lo comentaban. No hay que darle mucho peso tampoco, pero oye, es curioso. El tema de la pólvora... Sí. Para mí es más que por los moriscos, es por la alta abundancia de salitre en el subsuelo. Sin más, tienen la materia prima y por tanto la aprovechan. Ya está. Vale, díselo a mi patio. Y una característica social del campo de Cristana en este siglo XVI es que no hubo hidalgos. Es decir, se mantuvo esa capacidad de pecheros, es decir, de gente que les habían dado un pecho, que era un terreno y que había que pagar por él y demás. Pero no había hidalgos, es decir, no había gente que por el título no pagaban impuestos, tenían más derechos y demás. Entonces, esto parece ser que unió mucho a la sociedad cristanense y, de hecho, establecieron como el papel del síndico para defender las tramadas que el concejo hiciera ilegales. Y parece ser que consolidó a la sociedad cristanense y fue también otro de los factores que hizo ese aumento demográfico y económico. Y si hablamos del siglo XV, después de descubrir América, ¿cómo no hablar de los cristanenses que se fueron y cruzaron el charco? Hay referencia de ellos, el más antiguo es Martín Jiménez, que fue al principio del siglo XV, y si tenemos referencia de este no es porque sepamos que se fue, sino porque luego un hijo suyo fue a la llamada de su padre. Ya estaba el hombre asentado allí, suponemos que marchando ya un poco en condiciones, y marchó para allá. Los destinos, pues a Santa Marta, que es Colombia, México, Nueva España, Charcas, en Bolivia, y hay varias decenas de cristanenses con sus nombres: Juan Gutiérrez, Alonso Díaz, Sebastián de Mérida. Todo esto está... ¿Sabemos en calidad de qué? Conquistador, criado, casi todos son criados. Casi todos criados. Y quien no aparece es porque, bueno, muchas veces se llenaba el autobús de gente de la zona, pues gente de Alcázar, de Quero, de Herencia, fletaban, o sea, se iban junto con un gran señor y se iban todos juntos pues a ganarse un poco, a vivir la vida. Sea como sea, gente valiente. Por supuesto. Y que en muchos casos yo creo que se arreglaron. Por supuesto. Además, no podía ir cualquiera. Para ir a América tenían que ser súbditos de la corona, pero bueno, eso todo el mundo decía: yo quiero al rey, y no pasaba nada. Limpios de sangre, es decir, tenían que tener que sus abuelos y demás eran cristianos de pura cepa, hay hijos cristianos viejos. Y además, muy importante, las mujeres no podían ir solas. Tenían que ir siempre acompañadas de un marido, padre, hermanos y tal. Pero cuidado, que para ir yo, a mí me tenía que firmar alguien un permiso, ¿no? Por supuesto. Había una licencia que tenía que firmar la mujer, donde le daba permiso al marido, y estaba obligado el marido a volver en un plazo de 3 años. Vamos, que yo no me iba a las Américas y a mí Laura no me firma el papelote. Lo que pasa es que una vez que el hombre se iba allí, hacerle volver a los 3 años, yo no sé cómo funcionaría aquello. Hay el ejemplo de un caso cristanense que es Francisco Díaz el Seco, el mote, que era casado, se marcha sin su mujer, pero con el consentimiento de ella, para hacer el viaje. Era lo que marcaba la ley. A veces, para nosotros, pertenecer, ser súbdito de la corona, limpio de sangre o cristiano viejo, y no tener impedimento, pues parece... no era tan fácil, ¿eh? En aquella época era rara gente que no descendiera, a lo mejor, de que no pudiera justificar, o que la mujer no le firmara y demás, y por lo tanto había engaños. De hecho, tenemos a un cristanense que es Francisco Martínez, vecino de Campo de Cristana, si al final todo sale,
que este hombre, pero es justo lo contrario, este hombre tenía todas esas... todo lo que tenía que cumplir lo tenía, pero alguien que se quiso ir no lo tenía, y lo que hizo fue darle su permiso, sus papeles, para que pudiera ir el otro. Y todo esto fue investigado por la Inquisición, en la Casa de las Indias de Sevilla, y parece ser que lo pillaron. Y a veces, como decía, es una valentía irse allí y demás, pero a veces tenían éxito. Tenemos el ejemplo de don Andrés Velázquez Arias, natural de la villa del Campo de Cristana, en La Mancha, difunto en nombre de Dios, paraje de allí de América, que murió y con bastante dinero. Parece ser que fue uno de los que primero explotó el Potosí. Y con el dinero, pues la herencia no llegó a venir, pero la herencia la destinó para la creación del convento de religiosos carmelitas descalzos de aquí de Cristana. O sea que a veces la vida sonreía a esta gente que iba para allá. Y bueno, y las luchas que hablamos, que no solamente era con la orden. Por ejemplo, en 1566 hay alguien que le quita el poder político a Cristana, ese poder social que tenía, que fue Quintanar de la Orden. Un pleito, movidas de siempre, y Quintanar de la Orden, en 1566, pues consigue el peso que tenía Cristana, lo consigue. Muy bien. Oye, ¿y de la Inquisición qué tienes por ahí? Bueno, dependiente de Cuenca, cosas curiosas, quiero decir, Alcázar, Herencia y tal, dependía de Toledo, pero aquí dependía del Tribunal de Cuenca, de Euclés y demás, y existen algunos, no hay casos de brujas, de quemas en las hogueras, ni nada de eso, pero sí que hay expedientes curiosos, como es el caso, es curioso que casi todos mujeres. Las mujeres eran las más perseguidas por la Inquisición, porque eran luego os contaré una anécdota, son el reflejo del mal. Entonces todavía quedan, no es verdad, todavía quedan en Semana Santa, y esto lo he vivido personalmente en un pueblo de Extremadura, no digo cuál, que la procesión del silencio era ¿cómo se dice?, un rosario, y fui con mi mujer arriba a la iglesia, y todo hombres en la calle. Y pensé, los hombres estamos en el bar y las mujeres dentro. Pasemos a la iglesia y todo hombres. Hasta que ya uno se encaró con mi mujer a decirle que qué hacía allí. Y era porque es una procesión donde solo vienen los hombres, solo hasta la plaza, y allí un rosario y demás, pero la mujer tiene prohibida porque es la encarnación del mal. Esto es Garganta de la Olla. En Extremadura, en casa, podéis ir esa noche, impresionante, impresionante. Y esto no estoy... Casos, pues, por ejemplo, Elvira García de Salcedo, mujer de Cristóbal Sánchez, bueno, pues que hizo sacrilegio a la imagen de una virgen. Diría algo delante de la Virgen, alguien lo oyó y ya para qué queremos más. Y si encima fue la vecina quien la oyó... No, tenemos a otro. A veces los percances que había con la Inquisición es porque los oficios de la Inquisición, los jefes de la Inquisición, pues tenían criados y demás. Si uno llegaba y a un criado de la Inquisición lo insultaba o demás, pues ya era también sancionable por parte del tribunal. Aunque no hubo hidalgos, poco a poco ya empieza a haber gente que empieza a coger... Pues en el siglo XVI tenemos aquí los Montescos y los Capuletos. Tenemos los Tardíos y... ¿cómo eran los otros? No me digas que tenemos para hacer una peli allí. Sí, que eran dos familias que estaban muy picadas entre ellas. Y encima, obviamente, tenían cargos en la Inquisición y demás. Y bueno, pues hubo bastantes pleitos entre ellos. Y algunos delitos de sangre que, claro, al final había dinero y entre unos y otros lo tapaban. Tenemos a Isabel de Haro, que fue maometizante, es decir, era mora, era musulmana, aunque se adaptara a su apellido y demás, y mantuvo sus tradiciones, y fue pillada y sí que existe presencia de muchas curanderas. Pero hasta hoy, y pondría la mano en el fuego que todavía alguna puede haber por ahí.
es curioso que curaban enfermedades y trastornos a base de hechizos. Y el menú para esos hechizos principalmente eran mezclar cuerno de venado y de cabrón. Y había hasta más de una decena de expedientes de curanderas en Campo de Cristana en aquella época. Yo creo que en toda la Mancha, prácticamente. Sí. José Manuel seguramente entrará. Sí, no sé si sí. vas a entrar ahí. Y ya si entramos con el ahojo y estas cosas... Vale, ya estuvimos hablando. Sí. Sí. Hago uso de... Me lo has puesto a huevo, de verdad, Ángel. Y bueno, yo he de romper una lanza. Pero antes de empezar, que creo que te has lanzado, antes de empezar, te has metido en la piscina. Yo quiero que José Ramón me cuente otra curiosidad, otra. Ángel, te hemos cortado zabatón. Ahora, lo ¿Qué que te es metes? y los tardíos eran las dos parejas, las dos familias que tuvieron, porque además había amoríos entre hijos de unos y los de otros, ni tenemos aquí para crear un... Ángel, ¿conoces el tema de las dos brujas de aquí que le hicieron el veneno para el boticario de Quero? ¿Lo conoces? Luego hablamos otro día de eso. Vamos a hacer una cosa. Me vas a contar. Es que tú y yo salimos enfadados hoy. Sí. No. Ya verás. Me vas a contar tu curiosidad, anécdota y Ángel, si te parece, para acabar, rematamos con. La universidad sí lo dejamos. Bien, y ya nos metemos con José Manuel. Vale. Porque tú y yo vamos a salir enfadados. Bueno, ¿De qué me vas a hablar ahora? Pues ahora vamos a hablar de que no tenéis fuerza los de Alcázar. Hasta resulta que no tenemos fuerza. Claro. Vamos a ver. Habíamos empezado bien. Hemos empezado bien. No, si luego te tocará a ti. Luego te tocará a ti. Vamos a ver, vamos a hablar de Cristo de Villajos. Venga, Cristo de Villajos. O sea, al final salimos enfadados. Bueno, el siglo XVI-XVII está en la ermita de Villajos, semiderruida, estaba Juan Díaz. Juan Díaz, que es un ermitaño, un ¿no? ermitaño que estaba allí. Entonces el hombre lo que quería era levantar esa ermita, tener más devotos y tal. Pero claro, no había dinerillo, y se va a encargar una talla al Alcázar de San Juan. Se va al Alcázar de San Juan a una talla. El escultor que no veía nada, tiene dinero, y no le hacía la talla. Claro, no muchas le hacía la gracias. talla. Si no me pagas, no te voy a hacer una talla. El hombre que iba por allí semanas sí, semanas no, se asomaba, no veía nada, hasta que un día pilla, se asoma y está Cristo tallado. No está el escultor y se baja, pregunta por él y dice, ¿está en el pueblo? Se baja, me cago en qué talla has hecho, qué tal. El otro se queda así loco y dice, si yo no he tallado nada. Si yo no he tallado nada, bueno, pues se suben todo el mundo para arriba, claro, se empieza a correr la voz. Y claro, ve la talla al otro, llegan los de Alcázar y se quieren apropiar de la Hombre, talla. claro, es que Ya como estaba allí. los de Alcázar decían, si ha aparecido aquí, la talla para Santa María. La talla es para Santa María. Pues van a coger la talla y no pueden. Eso nos pasa por flojos. Llegaban los de Cristana, al hombro y para afuera, arriba con ella. No, otra vez los de Alcázar, y que nada, que no pueden. Bueno, pues al final se la llevan los de Cristana, como es lógico. Cogen andas, el Cristo para acá. Y corriendo. Todo, así como viene, como viene. El jueves de Cristo es así. Bueno, pues claro, les dejábamos a los de Alcázar de que fueran de fiesta allá a Villajos. Pero no estábamos conformes, ¿eh? No, seguían y venga con el Cristo. Hasta que ya en una celebración de estas, allí había muchas corridas de toros, en Villajos celebraban corridas de toros. Antes creo recordar que nos intentamos colar. A mí me contaba mi padre. Eso fue después. Ah, vale. Es que bueno, pues allí durante una celebración hubo leña. Hubo leña, navajazo, eso está documentado, ¿eh? Creo que hubo muertos, el alcalde de Campo de Cristana salió ese bastante herido. Salió sin orejas. Salió muy mal. Bueno, pues aprovechando el tumulto, se meten los de Alcázar a llevarse el Cristo. Pero, amigo, cada vez que iba a salir, se estiraba los brazos y que no salía. Y otra vez para atrás. Otra vez.
y se iba. Y así ya dijeron, vamos a dejar aquí De a aquí Cristo se queda. y que ya está. Y Pero aquí se quedó. no nos quedamos conformes y al final yo creo que el párroco tuvo que decidir que la traída y la traída fuera un jueves. No, pero eso fue por las peleas. Claro, para que no fueran Para los que de no fuera Alcázar. la gente de Alcázar. Claro, querían evitaban el fin de semana para que no fueran los de Alcázar. Para que no fueran allí. Alcázar y otros pueblos. Y otros pueblos de alrededor. No nos echen la culpa a pero nosotros bueno, enteros. pero siempre hay que Oye, estar más cerca. Y yo tengo mis cosas. Lo de que lo traigáis y lo llevéis corriendo es por. Es por el tema ese. De cuando os fuisteis de Alcázar con. Sí, con él, para que no nos lo quitaran. Me O sea, encanta, eso va así. Me encanta. Esa es la leyenda. Venga, ahora Esa es la verás. Rematamos con Ángel. Es muy importante, os comentaba lo del avance de Cristana a nivel social y demás, porque había colaborado con Carlos I en el tema de las guerras de comunidades, los comuneros, que es curioso porque es de los pocos pueblos que aceptó en la apuesta. Y su apoyo siguió incluso en 1535, que fue la jornada de Túnez. Son las primeras batallas que hay de Castilla con el norte de África para mantener nuestras colonias. Pues hay testificado un contingente de soldados de Cristana que fueron a luchar allí en defensa de Carlos I, del rey, desde las posesiones de allí. Por desgracia, todo el contingente murió. Pero para que veamos ese apoyo político que había con el rey. Y bueno, pues otro de los detalles ya para rematar, en 1508 se inaugura la Universidad de Alcalá, la verdadera Universidad Complutense, aunque luego Complutum es Alcalá de Henares. Fue Cardenal Cisneros el que y desde el principio pues existe presencia de cristanenses en la universidad, en ese siglo XVI. En su inicio solamente había dos carreras, como las entendemos ahora. Una que es la de cánones, leyes y cánones, que luego habría para el tema de derecho y para el tema religioso, para el tema del derecho canónico y demás, para frailes y demás. Y otro que era la Facultad de Artes, donde ahí entraba retórica, súmulas, que curiosamente súmulas no es otra cosa que sumas, es decir, lógica, cálculo y demás, filosofía y metafísica. Pues hay contabilizados desde mediados del siglo XVI, con expedientes en el Archivo Nacional, casi 20 personajes de Campo de Cristana que fueron primeros alumnos de la Universidad de Complutense, la de Alcalá, para que veamos la importancia social en ese siglo XVI de Campo de Cristana. Fenomenal, muchísimas gracias, Ángel. Y ahora sí, no podemos entender la historia de un pueblo sin entender, sin comprender y sin aprender del folclore de ese pueblo. Bueno, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. ¿Y tú qué me vas a contar del folclore de Campo de Cristana? Decir, ¿qué te cuento y qué te canto? ¿Qué me cuentas? Bueno, antes de nada y antes de empezar, yo quiero romper una lanza por las mujeres. ¿Por las mujeres? Al fin y al cabo, Pues, hombre, las mujeres, sin las mujeres no estaríamos aquí. Eso, sin duda. ¿Se está acoplando esto? Ah, bueno. ¿Por qué? Porque toda leyenda tiene visos de realidad. En este caso has hecho referencia a Garganta de la Olla, pero porque de allí procede el romance de la Serrana de la Vera. La mujer que desde una cueva cogía a todos los caminantes, se los llevaba y les daba un veneno para quedarse con todas sus propiedades. De ahí que a la mujer se le haya demonizado, pero porque el hombre no ha llegado a dar la talla nunca donde la da la mujer. Esa es la verdad. Y no es por yo ganarme a las mujeres, que ya las tengo ganadas, tengo la mía, pero no es por ese motivo, pero porque realmente es así. La depositaria en el transcurso de la tradición, de la historia, de la cultura popular, del patrimonio, la ha atesorado la mujer. Gracias a la mujer hemos conocido muchas de nuestras leyendas, muchas de nuestras canciones y muchos de nuestros bailes y de las costumbres que hay en los pueblos. Gracias a la mujer, que ha sido la que ha transmitido esos saberes. Sí que había un hombre en la Inquisición
precisamente hay una relación, me venía a pelo, con lo del folclore musical y la Inquisición, porque ya en el siglo XVI, y voy a leer textualmente, según desvelan los archivos inquisitoriales de la diócesis de Cuenca, de donde dependía Campo de Cristana, las zambras se acompañaban con vihuelas y dulzainas. Las zambras eran músicas propias de los moriscos granadinos, que las trajeron con ellos, lógicamente. Yo soy de Alcázar de San Juan, me vengo a vivir a Campo de Cristana y voy a traer todo ese bagaje, ese acervo cultural que he mamado desde el principio en mi casa y cada cual lo lleva al sitio donde va a vivir. Pero ¿qué ocurrió con ello? Que si bien su interpretación era imprescindible en las bodas, también las hayan documentadas en reuniones privadas. Luis de Guzmán, tendero de Campo de Cristana, fue procesado en 1589, entre otras cosas porque se reunía con otros moriscos los días de fiesta con motivo de cantar zambras en árabe. Aquello estaba, por supuesto, mal visto, porque lo que necesitaban eran precisamente moros y judíos conversos que se convirtieran al cristianismo. Bueno, pues también en el mismo año fue procesado Luis García, morisco del Marquesado de los Vélez, por encontrarse habitualmente los viernes en casa de otro morisco de Campo de Cristana cantando zabras en árabe. Se juntaban y entonces hacían esas fiestas. Bien, bueno, eso era un apunte, pero me voy a referir al folclore como patrimonio inmaterial cultural. Inmaterial porque es intangible, porque no lo podemos coger, porque cuando cantamos es algo que se queda en el aire y por eso vuela y por eso cantamos de aquí a allá. Y he de citar y hacer referencia inexcusable a dos formaciones de las que todavía hay en Campo de Cristana, como son Trovadores de la Mancha y Molinos de Viento. Todas esas formaciones o agrupaciones que aglutinan personas que han sabido mantener bailes, canciones, las costumbres de antaño. A mí me consta, si recuerdas este verano, que tuvimos la suerte de presentar el certamen internacional de folclore, que ya preparándonos el guión ya encontrábamos referencias de los Trovadores de la Mancha en lo que era cuando era el Festival de Primavera. Sí, de los 60... De los años 60. Sí, porque las dos agrupaciones arrancan de los años 60, Trovadores de la Mancha desde el año 66, pero anteriormente tienen sus orígenes en sección femenina. Y no sé si me equivoco, creo que se llevaron un premio. Sí, seguro que sí, en Pedro Muñoz seguro, cantando Mayos. Y luego, bueno, pues también Molinos de Viento, que arrancan desde la rondalla La Quijotesca en los años 60, y con uno de sus valedores y principales directores fue Alfonso Quintanar, de aquí de Campo de Cristana. Campo de Cristana tiene a gala de tener personas, eso sí, todo hombres, pero bueno, también vale, que son insignia de oro de una federación castellano-manchega de asociaciones de folclore. El primero fue Simpliciano Amores, Simpli, que se llamaba aquí, tocaba la guitarra, de la agrupación de Molinos de Viento. El segundo fue Pedro Miguel Quirós, de Trovadores de la Mancha. Y recientemente, y por desgracia, y digo que gloria esté, nuestro amigo y querido Segundo Mínguez Olivares, que en el año 2024 se la concedieron a título póstumo. Todas estas personas han trabajado y han llevado no solamente el folclore de Campo de Cristana, el propio nombre de Campo de Cristana, pero han sabido, hoy mismo me decían que Segundo se dejó muchos proyectos por hacer. Cuando una persona muere joven se ha dejado tantas cosas por delante que, bueno, pues que aún lo recordamos y gratamente. De todos esos mayos, rondas, canciones de vendimia, canciones de siega, jotas, seguidillas, bailes y demás, pasando por los villancicos o aguilanderos, que también les llamamos aquí en La Mancha, pues ahí nos han quedado coplas. José Manuel Reillo, Cañas Reillo. En su blog también tienen algunas referencias y otras que yo he ido haciendo acopio de ellas, como aquella que dice que al Campo de Cristana van mis suspiros, tierra de mozas guapas y de molinos. No todo lo que le dijéramos los de Alcázar iba a ser malo. Que tenemos aquí una aliada, el Cherra y yo, pero porque es cierto, bueno, y en cierto modo no, porque es cierto. El doctor Mazuecos, don Rafael Mazuecos, alcazareño, decía en sus libros que se notaba y se sabía cuándo
entre las personas que llegaban al pueblo, eran de un pueblo y de otro, y destacaba la limpieza y la pulcritud de las mujeres de Campo de Cristana. Hacía una cosa muy curiosa, y es que llevaban 2 pares de zapatillas, unas puestas, y cuando llegaban a entrar al alcázar se cambiaban por las que llevaban en el bolso. De tal manera, y bueno, lo mismo hacían, que se cubrían la cabeza con el pañuelo. Esas vendrían en la diaria. No, las que venían andando. Ah, andando. Sí, claro, sí. Vale. Hablo de las que venían andando. Ah, vale. Es que estaban las que venían andando y luego había una cosa que no se llamaba... podía permitir el lujo de ni siquiera coger había una la cosa diaria. que se llamaba la diaria de José María. Sí. Que todos los Pero- días mantenía el trayecto al Alcázar Cristana, y es otro introductor como Fernando. Se dice que José María introdujo el radiocassette en el carro. Ajá. Sí, porque el tío iba cantando tanto la ida como la vuelta. Y claro, la gente iba detrás en el carro escuchando soniquete de José María, el de la diaria. Eso está bien. Introductor del radiocassette. Muy bien. Bueno, pues lo que decía, la diferenciación. Yo he llegado a conocer en mi juventud a mujeres todavía mayores de Campo de Cristana, ya digo, impecablemente vestidas, todavía con sus sayas de paleta, que se llama así, la saya de pliegues, no se llaman pliegues aquí exactamente, o cómo, en la que van las tablas, gracias, sí, las tablas, y con el que todavía se visten los grupos folclóricos, pues le llaman el traje de paleta. Y bueno, pues de ahí a decir que Campo de Cristana sí está en los libros. Antes se ha oído decir por aquí que no está en los libros, o que está muy poco. No, justo lo contrario. Que Campo de Cristana es un ejemplo de justo De lo cómo contrario. está. Yo lo he entendido al revés. Pero Seguramente es que yo me he explicado mal. no lo sé. Bueno, pero el caso es que figuran en los anales de los libros de folclore, y no solamente en los libros, en los cancioneros, sino también en los repositorios, donde buscando nos podemos llegar a encontrar, como en el Fondo de Música Tradicional, una labor que hizo un folclorista como fue Pedro Echevarría Bravo, por La Mancha, en el que llegó a depositar casi 30 melodías de los años, cogidas entre los años 40, curiosamente donde abundan las mujeres. Son las que cantan canciones de la aceituna, canciones, pues quería decir, de ronda, gañanadas, seguidillas infantiles, hay muchas de este tipo. Y también allí figuran depositadas las seguidillas del Tosco, las seguidillas del Vuelo, las seguidillas de los Alelíes, todas originarias de aquí de Campo de Cristana. Hay un tema muy curioso que presentaré en una ponencia, y es la labor que la sección femenina hace en los pueblos, bien a través de las delegaciones locales o de las cátedras ambulantes, donde no existían esas delegaciones locales porque eran pueblos pequeños. No fue el caso de Campo de Cristana, aunque sí eran motivo de inspección. Y en una de esas inspecciones, alrededor de los años 70, decían textualmente la inspectora: Campo de Cristana, los ensayos con el grupo de danzas ya los han vuelto a reanudar y hubieran querido presenciarlos para ver si han adelantado y los bailes que tienen preparados. Pero este día no les tocaba ensayar y por ello no pude verlos. La delegada me dijo que el alcalde les ha comprado un tocadiscos para facilitarle la enseñanza con música al grupo, pues la rondalla con la cual cuenta no pueden sus componentes asistir a todos los días que han fijado para ensayos. Tiene su explicación y su motivo. ¿Quién en Campo de Cristana no ha pasado por una academia de música? ¿O quién no sabe tocar? Es rara la persona que te encuentras que no haya tocado una rondalla, o que no haya en algún momento de su vida haya tenido una relación muy directa con la música. En los de las rondallas prácticamente todos o casi todos. Bueno, aparte de ya otras canciones más actuales como las coplas de los Pitos, del Panadero, de Teresa González, que anda por internet, yo he de hacer algunas referencias a los molinos. Molinos también hay en el campo de San Juan. ¿Quién ha dicho que José Manuel, aprovechábamos? Te voy a dar 5 minutos. 5 minutos, y 5 minutos me lo tengo que ventilar. Especial coplas, Sí. 5 minutos. Bueno, no, pero no tantas. Unas pocas nada más. En el campo de San Juan también había molinos. En Herencia, en Consuegra y en otros muchos sitios. Sí es cierto, porque en el campo de San Juan los ríos corren poco y secos prácticamente casi todo el año. Entonces, aquí había una copla antigua que decía: 25 molinos hay en la sierra, 25 ladrones andan por ella. La fama de los molineros y de las molineras, la fama.
de la maquila, y si hablamos ya de cuando decían tin, de cada fanega un celemín, y si es de rico otra para el borrico, y si la molinera tiene roto el jubón, un celeminón. O sea, de todo iban haciendo su propio acopio de la molinera. O como en Alcázar se canta también, tiene la molinera rico en sanillos y al pobre molinero sin calzoncillos. Porque las molineras hacían acopio y bien. Otra versión dice tin, de cada fanega un celemín, y si la molinera tiene roto el jubón un celeminón. Y no me vengas con tranquillas, que te meto la cuartilla. Vale. Pero vamos a ir a cantar. Porque voy a terminar con una copla de quintos que se cantaba. Bueno, no sin antes decir, habían los nombres de los molinos, son muy interesantes, ya también lo reflejan en coplas. Zaragüelles, que no sé si existe todavía, el molino Zaragüelles, La Cana, Pintocerrillo, le han echado una planta a Escribanillo. Son nombres de molinos de la sierra. O otra que la he maquillado, porque hay que ser elegantes y maquillar las cosas, Cherra. En Herencia con la I y en Alcázar con la Pena y en el campo de Cristana se crían buenas morenas. Ahí queda, ¿no? Sí. Claro que sí. Por supuesto que sí. Políticamente correcto. Hay que hacerlo así. Los mayos en campo de Cristana son algo especial y punto aparte. ¿Hasta qué punto? Yo cuando he ido recogiendo mayos en Alcázar de San Juan, me decían las personas mayores que habían estado en coros y en rondallas que llevaban varias versiones, pero una decían, vamos a empezar los mayos al estilo de campo de Cristana. Tal era el prestigio que tenían los mayos de Cristana en su introducción. Cuidado, que casi se me olvida que nosotros estuvimos hablando de esto en la charla cuando lo hicimos en folclore. Los mayos que Pedro Muñoz tanto presume, el origen. Bueno, lo del origen... O la versión... La versión que más pita es la de campo de Cristana. Que la de campo de Cristana. Y es una de las que cantadas por hombres, ahora se cantan tanto por hombres como por mujeres, completamente. Pero sí, así era. Pero haciendo un punto y un paréntesis aparte, la canción de quintos que he dicho, que iba a cantar, voy a animarme. Acabamos con la canción de ya quintos. Ya la recogen, sí, porque tenía que decirle a Cherra, darle la pauta sobre la Virgen de Cristana, esa que guardaron en la cueva de la Laguna, y que en una novena de la Virgen del Rosario de Alcázar de San Juan... Espera. Sí. ¿Puedo? No, pero espera que lo digo. Mira, ahí la puedo poner. El presbítero entonces, don Jesús Romero, le pone un poco al día al otro presbítero, al de campo de Cristana, al decir ciertas cositas y ciertas aseveraciones, terminando diciendo, vea pues el celoso y buen varón que escribió la historia de Nuestra Señora de Cristana, cómo Alcázar de San Juan es pueblo protegido por María, desde que la religión de Jesús se conoció en esta villa, erigiendo su primer templo en honor de María. Bueno, un poco nos decían que no éramos tan marianos, pero bueno, ahí están las leyendas. Y sí, hay un canto de quintos que ya recoge Pedro Echevarría aquí en Campo de Cristana, en el año 1948, y lo hace a Natividad Castilblanque Alberca. Tenía entonces 37 años esta mujer. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque en los cancioneros de la sección femenina ponían que era un canto de ronda, o canción de quintos, de Castilla la Nueva, pero no eran tan meticulosos para citar. Y en otro libro lo encontré ya citado, y por eso es que decían, a mi niña le cae bien el manto, Natividad mía, zapatitos blancos, y a mi niña le cae bien el velo, Natividad mía, zapatitos negros. Ay, leré, leré, que se van los quintos, ay, leré, leré, del 95, ay, leré, leré, bajan a la plaza, ay, leré, leré, las mocitas guapas. Un aplauso, por favor. José Manuel, muchísimas gracias. A todos y a todas. Y yo no me quiero ir de aquí sin una última leyenda, si te parece bien. Venga, no te voy a asustar. Porque tú una vez me contaste algo de la Cueva de la Laguna, algo de una mora, algo de la Noche de San Juan. Bueno, pues la Cueva de la Laguna es una cueva, como dice el nombre, no porque haya una laguna dentro, sino porque había una laguna un poco más abajo. Y ahí en una de las leyendas de la Virgen dice que se encontró ahí, que la escondieron y que se encontró ahí. Todo el mundo dice, yo he conocido gente que dice que ha tocado las rejas, que había... Ahí
no hay rejas, tendrá una profundidad de unos 30 metros, quizá menos, entra, arrastra. Y claro, decían que comunicaba con el Cerro de la Virgen, la Cuala Laguna. No, mandaron 2 ocas en el siglo XVI, creo, o XVII, que dicen que sí, que salieron por el cerro, pero que documentado nada. Tú me dijiste que había un vídeo en YouTube. Sí, tiene un vídeo, Malmira lo grabó en los años 80 o así, grabó un vídeo de... Y creo que si investiguéis un poco podéis ver el vídeo todavía. Sí, puede ser que esté en YouTube. Entonces, en el año 50 volvieron a intentar pasar, y además que dieron una subvención de 500 pesetas, o no me acuerdo, pero dieron un dinero para que investigaran allí, no encontraron tampoco nada, y sigue ahí el misterio de si llegará o no llegará al castillo. Lo que sí dicen es que el día de San Juan, bueno, la noche de San Juan, no paséis por la puerta porque hay una mora que te llama, te dice ven para acá, que se está peinando con un peine de oro, y como te enganche te mete para adentro, ya no sales de la cueva. Así que ya ha terminado. Una mujer nada. Habrá que evitar. Amigos, muchísimas gracias. Vamos a finalizar, no sin antes agradecer, ¿vale? Muchas gracias, público, por estar con nosotros. También dar las gracias a los compañeros. Amigo Fernando Olmo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ángel, como siempre, Ángel Fontecha, José Manuel, José Ramón. Y cómo no olvidarme, Daniel Ramos, realización, que es el que me echa la bronca todos los días. Y Alberto Martínez, que es el que está pendiente de todo. Y también a Richie, que nos está sacando unas fotos muy buenas. Hola, Richie. Y no quería olvidarme, porque habéis estado escuchando durante toda la tarde unas cuñas con una impresionante voz. Un saludo y un aplauso a nuestro compañero que está aquí atrás, Manuel Castellanos. Que sabe Manuel que tú y yo tenemos una pendiente y en la próxima tú te vienes conmigo aquí. Amigos, solo podemos ofreceros un buen café, pero eso sí, con historia. Muchísimas gracias. Hasta luego.